Mila, buenas tardes. ¿Me escucha? Javier, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Hola, profesor. Lo escucho perfecto. Ya, muy bien, me gusta saludarle. Estoy todavía aquí, me quedo con esta opción de ir aceptando a los participantes. Así que demos unos minutitos para comenzar. Voy a mutear un ratito, ¿ya? Si es que alguno tiene algún ruido ambiente, qué sé yo, vamos a tratar de ser flexibles y comprensivos. Sebastián, buenas tardes. Hola, profe. Hola. Buenas tardes también, Camila, Cristóbal. Hola, profe. Vamos a ver todavía si se nos suman algunos otros de sus compañeros. Me quedo con esta modalidad de la aula en espera o sala de espera. Así que vamos a ver si se nos suman también algunos más de sus compañeros. De hecho, igual... hay algunos que todavía no están inscritos en la lista oficial. Bueno, va a ser tema también a tratar como parte de esta actividad. Pero bueno. Voy a esperar un minutito más para el inicio, pero en principio, bueno, muy bienvenidos a la clase. He estado dictando esta asignatura algunos de los últimos años y claro, siempre hay un poco la incertidumbre de saber si va a haber interesados o no, porque los cursos electivos también requieren un cierto quórum, digamos. Está muy justo ahí los quórum. Es un tema también que vamos a tratar en algún momento durante esta clase, pero principalmente mi interés era hoy día hacer una clase introductoria para que ustedes también un poco puedan apreciar de qué va a tratar esta asignatura y darles naturalmente la bienvenida, esperando se queden y les motive entonces a tomar un curso de este tipo. Me gustaría igualmente también si nos da el tiempo o si no más al final, también saber si tienen algunas inquietudes más allá de las cosas administrativas, digamos. No sé si, por ejemplo, ya también alguno de ustedes ha tenido muchas dificultades quizás para establecer este tipo de sesiones por esta modalidad. No sé si hay algunos alumnos, por ejemplo, incluso conectándose de fuera de Santiago, digamos. ¿Alguno de ustedes está fuera de la ciudad, por ejemplo? Yo estoy en Santiago. Ujú. Tomen su micrófono nomás. Yo igual tengo acá abierto ahora, en este momento el chat, pero sin duda que es más cómodo el que cuando quieran intervenir o cuando quieran comentar algo, por favor, simplemente siéntanse libre de tomar el micrófono y comentar nada más, digamos, ¿no? La mayoría de ustedes, bueno, no sé si la mayoría en realidad, por lo menos hay como una mitad del curso ahí que efectivamente estuvo conmigo mirando un poco la lista de la asignatura. Varios habían pasado por mi curso, yo recordaba un poco sus apellidos, algunos solo lo hicieron el semestre pasado, así que eso era muy, muy fácil. Y la verdad es que para mí igual es un gusto tenerlos, digamos. Yo lo que me propuse entonces para hoy, en particular, es hacer una suerte de clase introductoria sobre lo que trata este curso,
y que sea lo suficientemente ilustrativa como para que ustedes ahí se animen a, ¿no es cierto?, se animen a tomarle, digamos. Déjenme ver si pueden ahora, déjenme compartir pantalla para ver si ustedes pueden también ver mi presentación. Voy a poner aquí mi pantalla también. Y entonces ahora les pediría que me comentaran si ustedes ven. Sí, profe, sí se ve. ¿La ven en modo de presentación o un poco más reducida? Reducida. Reducida. A ver, voy a ver si ahora puedo también dejarla como... Y hay más gente que quiere entrar a esta sala. Me quedo justo en esta modalidad. Ahí parece que también logramos que alguien más entrara. Y ahora entonces la voy a poner en modo presentación, a ver si eso también mejora un poquito la calidad de la imagen. La mayoría de ustedes, naturalmente, como lo decía recién, mirando la lista, ya habían varios de ustedes que habían sido mis alumnos en el curso de investigación de operaciones. Para los que no me conocen, soy profesor del departamento de industria y mi ingreso a la universidad fue el año 1998, como profesor en ese momento part-time, dando clases ahí también en el campus del Golf, ahí cerca de Avenida Apoquindo. Y ya el año siguiente, el año 99, ya salió mi contrato como profesor de planta y desde esa época es que he estado en este departamento. Naturalmente mis ámbitos de trabajo en investigación tienen que ver con esta área, digamos, y por ello entonces es que suelo ser uno de los profesores que imparte esa asignatura, digamos. En lo regular también dicto, ¿no es cierto?, cursos de optimización para los alumnos del programa de Magíster, que ya lleva como unos 6 años desde su creación. Y también he dictado algunas veces entonces un curso lectivo como este que nos convoca hoy día y del cual les quiero un poquito comentar de qué trata y mostrar un poco el tipo de cosas que pretendo hacer, digamos, durante este semestre. Debo decirles que naturalmente preferiría en la modalidad de tenerlo en la sala de clase. Las circunstancias no lo permiten. Yo me imagino que así como yo, la mayoría de mis colegas también lo ha de preferir, digamos, porque claro, es distinta un poquito la cercanía, la motivación que uno puede hacer y también los recursos que uno tiene, muchas veces en la sala de clases para efectos del trabajo y seguir vuestra atención y vuestras consultas, digamos. Sin embargo, bueno, estamos en esto y ustedes también, por favor, igual, si me quieren interrumpir en cualquier momento, lo hacen igual libremente, digamos, ¿no? No hay problema en ello. La temática obviamente tiene que ver con investigación de operaciones, digamos, este seminario. Y como ustedes saben, la idea es, en esta disciplina, es haber podido desarrollar, ¿no es cierto?, distintos métodos, típicamente con modelos matemáticos, que apoyen la toma de decisiones, digamos. Métodos analíticos también es otra buena definición. Y esto de avanzado un poco también tiene que ver con que tiene un desarrollo permanente y sin ninguna duda hay muchos temas que tratar. Y por lo mismo, un curso de introducción a la investigación de operaciones, como sería el de GIO, que creo también sería un mejor nombre incluso para la asignatura, digamos, porque no es más que un curso introductorio para poder abordar algunos tipos de modelos o de problemas, ¿no es cierto? Y insistir en por lo menos en parte respecto de algunos aspectos algorítmicos, pero esencialmente elegido porque uno lo quiere tratar desde un punto de vista también como parte de la teoría, digamos, de algunos de estos modelos, como sería el caso, por ejemplo, del método simplex, que seguramente todos estudiaron. Así que un poco la asignatura está vista desde esta perspectiva, naturalmente, la investigación de operaciones, pero también mostrarles algunos otros buenos complementos en relación con tipos de modelos que no hayamos visto con anterioridad y también desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de algoritmos para complementar lo que uno podría aprender, digamos, más allá de un curso introductorio. Las distintas metodologías que uno tiene, en el caso de la investigación de operaciones, naturalmente uno motiva en un curso introductorio sus distintos ámbitos de aplicación y obviamente la ingeniería industrial le preocupan, digamos, y tiene muchos problemas que podrían ser abordados con métodos analíticos propios de la investigación de operaciones. Ahora, las metodologías son variadas, las que uno típicamente podría encontrar ahí.
desde un punto de vista de clasificación, hay como dos grandes tipos de modelos, ¿ya? Los que llamamos modelos generativos, que lo que hacen en realidad es proveer soluciones, como sería el caso de los modelos de optimización, digamos, pero también están ahí la teoría de juego, a veces se ocupan también, ¿no es cierto?, podrían ocuparse, digamos, ecuaciones diferenciales, o también lo que son técnicas, digamos, de resolución en el caso, por ejemplo, de problemas combinatoriales, como la heurística o la metaheurística, cuyo propósito es encontrar una buena solución a un problema, digamos, ¿no? Otros también son, en otro grupo importante, están los modelos que llamamos evaluativos, y que comprende un poquito lo que es teoría de cola, de lo cual algo se ve un poco en el curso de investigación de operaciones, y también la simulación, que sería otro muy buen curso electivo, digamos, ¿no? Que no sé por qué no, tampoco lo podemos, no siempre eh, se propone en muchas carreras como un curso mínimo, pero acá al menos debería estar como un electivo. Ahora, en este curso en particular, la atención la vamos a centrar sobre estos modelos, ¿ya?, de naturaleza generativa que nosotros llamamos, y más específicamente en los modelos de optimización, pero ampliando un poco lo que ya habíamos visto en un curso, o que ustedes habían visto en un curso introductorio, no todos lo han hecho conmigo. Y en ese sentido hay que tener muy claro que la naturaleza de los modelos es muy variada, ¿ya? De hecho, nosotros consideramos, por ejemplo, en el curso introductorio de investigación de operaciones, modelos con decisiones de naturaleza discreta, y por eso que uno ve ahí, ¿no es cierto?, modelos de programación entera. También no es menos cierto que los distintos modelos que nosotros hemos visto en el curso de investigación de operaciones son también modelos deterministas. Esto en el sentido de que uno asume que los distintos antecedentes del problema, ¿ya?, representan bien el mismo, y uno los asume conocidos, ¿no? Pero eso no siempre es así, porque a veces también en un contexto de, por ejemplo, problemas típicamente de planificación, con un horizonte a lo mejor de mediano plazo o de largo plazo, uno no necesariamente va a conocer toda la información acerca del futuro, digamos. Por cierto que una parte de ella podría ser irrelevante, porque los modelos, aunque tengas un modelo que está planteado con un horizonte a lo mejor de 5 años o 10 años, difícilmente vas a conservar todas las soluciones tomadas ahí, digamos, en un horizonte de 5 años o 10 años. Pero, pero naturalmente el tener algo más de información sobre permitiría quizás tener, o sobre lo que va a ocurrir en el futuro, podría ayudar también a mejorar esas decisiones. Y en ese sentido, existen modelos de optimización, ¿ya?, que llamamos modelos de optimización estocástica, y que permitiría entonces ampliar un poco el tipo de modelos matemáticos que ustedes podrían conocer y tener a mano a la hora quizás de querer abordar un determinado problema. Entonces, este es un ámbito, por ejemplo, importante donde vamos a extender. Ahora, en la naturaleza de los problemas también que uno aborde, sea continuo, sea determinista, sea estocástico, también muchas veces los problemas son complejos, ¿ya? Y en ese sentido, en esta asignatura también el propósito es no solo compartir algunos otro tipo de metodología, ¿ya?, sino también poder mostrarles algunas formas alternativas de resolver cuando quizás un solver, como el mismo solver de Excel que usamos en el curso introductorio, pueda ser también insuficiente. La naturaleza de estos modelos, claro, ya lo decía ahí, es muy variada, y un poquito el curso lo que pretende es ampliar un poquito el conocimiento de algunos de estos tipos de problemas, y hacerlo además desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de conocer herramientas también nuevas. Quizás eso podría ser más novedoso para los alumnos que recién tomaron investigación de operaciones. Quizás algunos de ustedes que ya están más avanzados en la carrera ya han usado incluso otras herramientas, ¿ya? Un poquito lo que en este curso también pretendo es que tengan acceso también a software que están en el estado del arte, digamos, ¿ya? No quiero decir con ello que Solver sea un mal software, ni mucho menos. Hay muchas razones por las cuales uno lo escoge como una herramienta importante para modelar y para resolver problemas. También tiene sus versiones profesionales, pero sin duda que hay otras herramientas que son o que tienen al menos un desarrollo mucho más acabado, o más profundo, o más permanente, digamos, ¿ya? Y también eso va a ser parte de esta asignatura, digamos. No cabe duda que a pesar de restringir la atención en este curso a un tipo de modelos específicos, digamos, de los que son parte de la investigación de operaciones, como son los de optimización, no es menos cierto que son muchos
tipos de problemas que se pueden abordar adecuadamente con modelos de optimización, digamos. De ahí que, por cierto, ¿no es cierto?, es todavía interesante el profundizar en estos temas, digamos. Naturalmente, en programas, por ejemplo, como el de maestría, que está muy ligado a la carrera, ¿no es cierto?, este de Magíster en Ciencia y la Ingeniería Industrial. De hecho, el profundizar en temas de optimización se fijó incluso como un curso obligatorio de esa carrera, porque ciertamente hay numerosos problemas que pueden ser abordados, y ustedes también algo de eso ya vieron, al menos los que ya pasaron por un curso como de operaciones 1 o operaciones 2, digamos, donde hay distintos tipos de problemas donde un modelo podría ser, un modelo de optimización podría ser una buena herramienta a la hora de abordar algunos de ellos. Si estuviéramos quizás en el curso introductorio, motivaría mucho más esta lista y recorrería quizás muchos más ejemplos, pero varios de ustedes ya ahí, digamos, vimos algunos tipos de problemas y naturalmente los que hicieron cursos después en planta o en gestión de operaciones han visto también otros problemas, digamos, que dejan claro que uno podría estar entonces interesado o podría ser importante en la formación, ¿no es cierto?, el poder profundizar un poquito más, y eso es lo que va a entregar esta asignatura lectiva. Ya decía recién que desde el punto de vista de los software, claro, en un curso como el de investigación de operaciones, me basta para efectos simplemente docente, el contar con una herramienta como Solver del Excel, teniendo igualmente ella un desarrollo a través de versiones profesionales, naturalmente en la disponibilidad de programas computacionales tanto para resolver modelos, lo que serían equivalentes a los Solver, como también problemas específicos, es muy amplia. Pero a pesar de ello, hay problemas que en su naturaleza intrínseca o su tamaño, digamos, puede ser muy grande, y en ese caso podría incluso resultar insuficiente, ¿ya?, el poder disponer solo de software para resolver estos problemas. Podría ser que uno a lo mejor como ingeniero deba desarrollar algo más, ¿ya?, o al menos saber dónde buscar algunas otras herramientas importantes a la hora de querer resolver problemas más complejos, ¿ya? Problemas más complejos como seguramente van a ocurrir, digamos, en muchos problemas de naturaleza real, donde a lo mejor el tamaño lo define la gran cantidad de datos que uno podría tener, ¿ya?, para apoyar esas decisiones, como también a lo mejor el mismo horizonte de planificación o los antecedentes de ese problema en términos de, por ejemplo, asumir que quizás la información no la conozco con certeza y la quisiera representar a través, digamos, de una variable aleatoria que cambia radicalmente, ¿no es cierto?, la complejidad también del problema. Así entonces, en este curso vamos a complementar también un poco lo que es el conocimiento de algunas herramientas con lenguajes de modelado algebraico, ¿ya? Quizás aquí, y si no, por favor me lo comenta también alguno de ustedes, también han estado haciendo un esfuerzo los colegas de gestión de operaciones por incorporar también algunas otras herramientas, y no sé si les voy a comentar acá una lista y ustedes me dicen después si ya en algunas de sus asignaturas han usado alguno de estos, digamos, ¿eh? Pero los software de modelado algebraico lo que pretenden es que uno a la hora de modelar y a la hora de resolver problemas tenga un programa donde este traduzca de mejor forma la representación que uno típicamente hace de un modelo. Ya ven ustedes que muchas veces escribimos, qué sé yo, sumatoria en un determinado conjunto, y eso, o sea, a lo mejor fijando algún subíndice de estas variables, estos parámetros, ¿no es cierto?, uno la impone a lo mejor para cada periodo o para cada producto, ¿no es cierto?, si se trata de un problema inventario, etc. Entonces, hay una notación matemática que uno siempre emplea, y lo hacemos en el curso introductorio a la investigación de operaciones, digamos. Y hay software que conversan mejor con eso, ¿eh? Y estos son un poco estos software de modelado algebraico. En esto en particular, claro, lo que uno tiene es que se facilita la forma de representar los modelos, puedes disponer de distintas herramientas para resolverlo. Por supuesto, cuando usamos Solver también uno tiene 2 o 3 herramientas, pues está esencialmente Branch and Bound y Simple ahí para los problemas lineales, como también un algoritmo para modelos no lineales, y otro incluso de optimización global. Pero al conocer el lenguaje de modelado algebraico, amplia batería, digamos, amplia disponibilidad de software en el estado del arte también se incrementa. Entonces, tengo más disponibilidad de herramientas también para resolver los modelos, para
administrar bien un modelo en el sentido de que uno puede tener un buen modelo, pero a lo mejor hay que correrlo día a día o un par de veces en el día incluso, ¿ya? Y puedo separar muy bien lo que es mi modelo de lo que son las distintas instancias, ¿ya? Y en ese sentido hay algunas ventajas, digamos, en el uso de esto, digamos. Yo también ahí preparando la clase decía, bueno, pero no el usarlos, digamos, hay algunos también inconvenientes, digamos, y uno es que a veces cuando son problemas complejos, estás trabajando con un lenguaje de alto nivel, y a veces eso también puede entrabar un poquito lo que es, digamos, la carga del programa que estás administrando, porque tienes que también entonces convertir toda esta notación, toda esta definición de conjunto y este potencial, y tienes que llevarlo igual finalmente a un lenguaje como C++ o Python u otro, digamos. Entonces, ahí complica a veces un poquito la facilidad que uno tiene en el uso, se podría complicar en el sentido que sobrecargas, digamos, los programas en los lenguajes, digamos, de más bajo nivel, bueno, porque igual van a estar interactuando detrás, digamos. Una lista que yo que mencionaba recién ahí, que uno podría considerar de software de modelado algebraico, incluye un listado como el que ustedes ven ahí. Yo lo que puedo decir es que quizás en este listado uno de los más antiguos es uno que se llama GAMS, cuyo desarrollo ya es como de los años, fines de los años 80, ¿ya? Y uno muy equivalente a GAMS y también con mucho prestigio y muy empleado, ¿ya? Masivamente en el uso, digamos, de herramientas de modelamiento, es AMPL, ¿ya? Sin embargo, también hay otras herramientas más, digamos, ¿ya? IBM, por ejemplo, desarrolla y comercializa uno que se llama OPL Studio, con las mismas características, digamos, desde el cual tú puedes disponer de distintos solvers para su resolución. El año pasado, en este curso, como en el de optimización, también utilizamos uno que se llama JAMP, ¿ya? Este también es un proyecto también bastante grande, también está en desarrollo, es de código abierto, con lo cual fue también una de las razones por la cual ahí lo incluimos. E incluso en un proyecto con unos profesores de la Católica y un profesor del MIT, hasta el año pasado, en estas mismas fechas, digamos, hicimos un seminario en la Santa María ahí sobre el uso de esta herramienta, y que era como una actividad satélite de un evento de un par de días también, un evento internacional, que tuvo que ver con desarrolladores de este lenguaje de modelado, y junto con Julia, digamos, pero especialmente de JAMP, para también el desarrollo de otros solvers, otras herramientas asociadas al uso de modelos de optimización, ¿ya? Y en ese seminario en particular igual participó también el que fue el ayudante, digamos, el año pasado en ese curso. Esta vez, quien va a ser mi ayudante se maneja mucho mejor también con Payomo, y es el que en particular también esta vez vamos a incorporar, digamos, que también tiene un poco esta característica. De este listado que ven aquí, ¿alguno de ustedes ya ha tenido la posibilidad en particular de haber usado alguno de ellos, o en alguno de sus cursos se los compartieron, aprendieron algo sobre estas herramientas? AMPL nomás no he usado, yo creo. O sea, yo al menos, Andrea Ojea. ¿Y en qué curso lo usó, Andrés? En Geo. Ah, perfecto, ya. En ambos cursos también entonces están empleando ese lenguaje. Yo igual voy a hacer un esfuerzo por también enseñar un poco la herramienta, ¿no es cierto? Quizás ahí para usted puede ser esa parte un poquito más tediosa, digamos, pero también el punto es que para los que no lo vieron es importante que se familiaricen, y lo que podría llegar a ser quizás más interesante para usted, y eso también va a ser parte del curso, es que a la hora de programar también, ¿ya? Más que a lo mejor bajar un lenguaje de más bajo nivel, vamos a hacer alguna programación de algunos algoritmos con algunos ejemplos, tomándolos como base, ¿no es cierto? Y eso también podría contribuir. Pero la idea igualmente es incorporar uno más, no solo la AMPL, para que también sea novedoso, ¿no es cierto? Y que también permita usar software, digamos, si no de código abierto, por lo menos, que son hoy día también muy comunes, digamos, y muy recurrentes, ¿ya? Sobre todo porque desde el punto de vista a lo mejor de los lenguajes de programación que están detrás, como Python, por ejemplo, en el caso de Payomo, también facilitan un poquito esta tarea, digamos, ¿eh? ¿Alguien más, así como Andrés, alguien más también haya usado en alguna otra asignatura que no fuera gestión de operaciones? ¿Ha usado algún otro de estos software o lenguajes? Pareciera que no, digamos. Así que bueno,
vamos también a aprender un poco sobre este tipo de lenguaje de modelado algebraico. Ahí puse una pequeña referencia que si no la voy a dejar. El autor de este trabajo, Robert Führer, es uno de los que trabaja en el trabajo casi desde sus inicios, digamos, en el desarrollo en particular de AMPL. Y en este artículo un poquito recorre la historia de estos software de modelado algebraico. Pero son muy importantes y son muy relevantes, digamos, en el uso de este tipo de metodología, ¿ya? Y desde el punto de vista de los que nosotros vamos a usar, ya lo adelantaba, uno va a ser entonces este de AMPL, y también, aprovechando el expertise del ayudante, que es Patricio Vera, él también va a trabajar y tratar de, a lo mejor, lo que yo vaya mostrando en AMPL, desde el punto de vista de quizás cómo cargar modelos con ciertas estructuras, ¿no es cierto?, hasta incluso mostrarles ejemplos de cómo se pueden programar algunos de los algoritmos que vamos a discutir en el curso. Él también lo va a mostrar y compartirlo con este otro, digamos, software de modelado, que sería Payomo. Voy a mostrarles, pero solamente muy brevemente, como parte un poquito de esta introducción, el que este lenguaje, no sé si están viendo ahora una página web. No, profe, se ve la presentación, o al menos yo veo la presentación. Sí, vuelve a la presentación. Entonces vamos a cambiar aquí esto de ir mostrando el escritorio con distintos temas, ¿no es cierto? Y ahora sí tienen Ahí se entonces ve la página ¿no de es cierto? AMPL. Claro, esta es la página de este software, muy breve nada más, pero para comentar dos cosas que son, que son interesantes, digamos. La primera es que ya conseguí el acceso a las licencias completas del software, para propósitos académicos, de modo que también se las voy a dejar en la página del curso, y me iba a interesar que naturalmente para la próxima clase pudieran también ya tenerla instalada y ahí descargada, ¿no es cierto? Pero yo la voy a dejar muy visible en la página del curso. Y vamos entonces incluso en la próxima clase ya a utilizar esta herramienta y a mostrarle entonces cómo poder cargar algunos modelos que uno podría decir más clásicos, o tipos de modelos, digamos, que de alguna forma ustedes ya conocen, para no detenernos tanto en el modelo, sino más bien en el uso de la herramienta. Eso por una parte, así que esa licencia ya la tengo. Y la otra es que el libro está disponible, el libro que es el manual, digamos, que es el que ustedes ven aquí en la página web, ¿ya? Está disponible en la biblioteca, en físico, digamos, pero también estos últimos, no sé, desde hace un tiempo a esta parte ya, el libro ya completo se puede descargar, así que en una condición como esta, si uno además necesitase algo específico, ¿ya? El libro entero ya está disponible también de manera online, ¿ya? Entonces, los distintos capítulos de este libro para distintas también estructuras de problemas, como ir introduciendo de a poco algunas características específicas en el uso del mismo, el manual completo ya lo está, ¿ya? Nosotros esencialmente vamos a trabajar seleccionando de aquí algunos ejemplos, y cuando necesitemos hacer cosas más adelante un poco quizás más elaboradas, también podría ser que volvamos sobre algún aspecto a la hora, digamos, de querer incorporar cosas más sofisticadas que las que podrían darnos quizás los primeros 6 capítulos o 7 capítulos, digamos, ¿eh? Así que el libro está disponible, eso por una parte, y por otra, digamos que la versión que van a tener acceso, digamos, va a ser la versión académica completa, digamos, que también abre toda una serie de potenciales para no restringir, por ejemplo, ya, si llegásemos a crear un problema que tenga muchas más variables que la versión estudiantil, tampoco eso va a ser una limitante en el curso, digamos. Otra pantalla que también tenía abierta acá para comentar es que, y seguramente de aquí a veces la cito por ahí yo en mis clases en el curso introductorio de investigación de operaciones, porque este servidor NEOS, entre otros, tiene por ahí algunos ejemplos que son interesantes, pero un tema que me preocupa más ahora en el contexto de lo que es también un poquito esto de compartirle otras herramientas más y atender, digamos, vuestro interés en saber más sobre modelos de optimización y sobre quizás un poco de algoritmos, ¿no es cierto?, y más herramientas. Bueno, en particular este proyecto del NEOS, ¿eh? Lo que tiene es que uno puede disponer aquí, ¿ya?, también de un conjunto de solvers
algunos de estos académicos, los que no son académicos y son comerciales, por cierto que están limitados igualmente en el tamaño de los problemas que se pueden resolver, ¿ya? Pero están disponibles herramientas para resolver modelos en distintas categorías, ¿ya? Voy a ir a algunas que no sean más familiares, obviamente, digamos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, les pongo programación lineal, ¿eh? Y problemas más bajitos, problemas enteros mixtos también de programación lineal. Pero varios de estos, no todos, varios de estos también son otras solvers que están como disponibles para usarlo y muchos de ellos ni siquiera limitados en el tamaño, ¿ya? Respecto de cuál es el tamaño del problema en términos del número de variables o de restricciones que uno pudiese usar. Y si cogiésemos uno, digamos, ¿eh? Por ejemplo, a lo mejor este que yo estoy marcando acá abajito que dice Mosec, ¿ya? Pero es el caso en muchos de ellos. Después le acompaña una lista, ¿no es cierto?, de, entre paréntesis ahí de corchete, que serían como los formatos, ¿eh? O que representan los formatos en el cual usted le podría mandar su problema, ¿ya? Y si ustedes se fijan ahí echando un vistazo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muchos de ellos aparece la MPL, como también aparece mucho también GAMS, ¿ya? ¿No es cierto? Y en el caso de los modelos lineales, un formato LP que también era muy estándar, qué sé yo, ¿ya? Y que entonces permite por ejemplo, conocer un lenguaje modelado algebraico como el mismo AMPL que vamos a ver acá, ¿ya? También te permite tener acceso a más herramientas de resolución. ¿Sí? Porque algunas de estas, como repito, no tienen desarrollos profesionales, sino más bien de propósitos académicos, y como no se comercializan, muchas veces están en etapa en transición o han quedado ya ahí después de un cierto tiempo, ¿no es cierto? Y que permiten entonces también resolver modelos de optimización. Pero yo puedo enviar mi modelo, ¿ya? Yo puedo enviar mi modelo de optimización conociendo algunos de estos lenguajes, ¿ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, quisiera usar esta herramienta, ¿ya? Simplemente después uno esto lo hace a través de Internet. Uno sube su modelo, uno sube los datos y algún comando, algún archivo más de comando que podría ser incluso un programa computacional, como los que vamos a ver acá, digamos. Entonces, uno esto simplemente lo hace por internet, si el trabajo toma tiempo, uno simplemente da su correo y después van a llegar las soluciones o las respuestas a tu correo con lo que tú le hayas pedido que te reporte una vez que esto se fue enviado a estos laboratorios y se resolvió con uno de estos solvers, ¿no es cierto? Y después puedes recuperar las soluciones. Así que también en el uso de recursos a través de internet, el conocer lenguajes de modelado algebraico también, ¿no es cierto?, va a ayudar. ¿Mm? Así que, claro, una opción más que uno tiene a la hora entonces, ahí está, a la hora, digamos, de embarcarse en una asignatura como esta, y aquí ya el profesor hay que está tratando de vender su curso, ¿no? Más claro, es como, ¿no es cierto? Es como esta opción que uno tiene, ¿ah? De poder disponer de más herramientas a la hora de querer usar este tipo de metodologías. Y de Neos ya también ahí ya les comenté recién a través de la misma página, digamos. Y sobre eso también vamos a trabajar un poquito. Entonces, un poco en resumen de estos primeros minutos, digamos, de esta clase introductoria, es que la idea sería entonces poder que el curso, digamos, como objetivo permite, pero también para entregárselo a ustedes, digamos, el poderles mostrar también, ¿no es cierto?, otros problemas más de optimización, ¿ya? Que amplíe lo que ustedes ya han visto hasta ahora, ¿no es cierto?, acercándose a lo mejor a problemas que podrían ser más difíciles, ¿ya? Y que en ese sentido, ¿no es cierto?, también tengan herramientas alternativas de resolución, ¿ya? Como podrían ser solo los solvers anteriores, digamos, o bien incluso el que puedan conocer y también eventualmente a lo mejor incluso aplicar algunos algoritmos que pudiesen programar ustedes, ¿ya? Y eso en particular para ciertos problemas que puedan ser más complejos, pero que también típicamente podrían tener cierta estructura, digamos, ¿ya? Y un poco en esa estructura que estos modelos más complejos, ¿ya? Seguramente lo va a tener, digamos, ¿ya? Es que uno entonces también puede tener algoritmos como un poco más ad hoc y yo les voy a mostrar, ¿ya? Digamos que unos 2, 3 por lo menos, digamos. Y también entonces tener acceso a estas herramientas como las que comentaba recién, digamos. Así que un poquito eso es lo que el curso se propone, ¿ya? De poder complementar entonces más allá de un curso introductorio.
Los contenidos los he ordenado un poco en función de esta tabla que ustedes ven acá, de tópicos, y ya el punto, bueno, lo que voy a hacer hoy día esencialmente una introducción, ¿no es cierto? Ya, digamos, la próxima semana vamos a comenzar a introducirnos y a trabajar con una herramienta de modelamiento algebraico, ¿ya? Y las que vamos a considerar son esas dos, ¿ya? Y después, digamos, vamos a extender un poquito un tema que es donde va a haber una parte importante de los esfuerzos en este curso, digamos, es un poco extender en los modelos que ya conocíamos, a lo mejor de programación lineal, entera o no lineal, al ámbito estocástico, o sea, al ámbito donde a lo mejor yo ya no conozco toda la información con certeza, o hay antecedentes que tienen mucha variabilidad, y que también entonces esa variabilidad de algunos datos o parámetros del mismo, los vamos como a incorporar como parte de un modelo de optimización, ¿ya? Y eso lo vamos a considerar en distintas clases de problemas, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista a lo mejor de cómo se podrían resolver esos problemas más complejos, o también, ¿no es cierto?, otros modelos ad hoc, digamos, a las estructuras en las cuales permiten abordarlo, algunos de los algoritmos como los que se menciona ahí en las secciones 8, 9 y 10, digamos, que también permita de alguna forma, ¿no es cierto?, darle algunas herramientas adicionales, ¿ya? Si todavía no fuera suficiente con un software, ¿qué otras cosas serían interesantes de entender o de poder aplicar, ¿ya? E incluso con software y con lenguajes de alto nivel para simplificar un poquito ese aspecto. Hay una bibliografía en estas circunstancias, digamos, lo más probable es que yo más bien si decido o me interesa que lean alguna parte o que hay alguna sección o incluso un capítulo de un libro, digamos, también se los voy a compartir, porque claro, es lo único que tendríamos a mano, no podemos ir a la biblioteca, digamos. Y también, especialmente, si hubiera algún artículo, a lo mejor también yo darles un conjunto de artículos. Quiero, por ejemplo, me interesaría que cada uno se tomase un problema concreto y lo pudiese, digamos, entender, incluso eventualmente hasta exponer, digamos. Eso hay que ver un poco cómo van a andar los tiempos, ¿no es cierto? Y ya ven ustedes que en el caso de MPL, por ejemplo, el libro ya está online, y de Payomo también encontré un pequeño, o sea, una referencia que es la que pongo ahí. Entré a la base de datos de la biblioteca. Este libro es de la editorial Springer, el del año 17, su segunda edición, y esa está como no está disponible, pero la edición anterior, ¿ya? Sí lo está, así que esa también voy a dejar esa indicación ahí, y también como podría ser un material de apoyo en el caso de los software, digamos. Pero lo importante es que material en forma electrónica vamos a tener, y más bien la voy a ir guiando yo, más que decirle, no, vamos a tomar este libro y este es el que nos va a ayudar en todo el curso. Más bien van a ser ciertas secciones de esto, y se los iré compartiendo ahí cuando lo necesitemos. Desde el punto de vista de la evaluación, yo lo que me propuse, digamos, es considerar igual un par de pruebas, ¿ya? También ahí propuse ya un par de fechas para esos certámenes, ¿ya? Todavía lo que tengo un poquito de dudas, digamos, dada esta modalidad en la que estamos, es si ese porcentaje del 25% es muy alto o no, y eventualmente lo podría bajar un poquito y ajustar, digamos, ¿eh? Pero tenemos todavía algo de holgura para definir bien ese aspecto, pero en ningún caso, si lo llegara a modificar eventualmente, más bien sería para bajarle esa ponderación en atención a lo que significa ese un certamen. Pero bien, por ahora serían 2 certámenes, actividades complementarias para el desarrollo en clase o con posterioridad a la clase. Quizás en este caso eso también tenga mucho sentido, dejar problemas no tan complejos, ¿no es cierto?, pero que a lo mejor se puedan evaluar con posterioridad a la clase, dejando un par de días de plazo, qué sé yo, ¿ya? Y también tareas computacionales, donde ya puede haber un problema más interesante que modelar y también resolver, o naturalmente quizás algunas tareas que ya van a considerar algo de esta parte más algorítmica, ¿ya?, que podría tener, y que en base a ejemplos que vamos a ver detalladamente, ¿ya? Uno podría también entonces quererlos aplicar para otra situación o para otro problema, porque muchas veces estos algoritmos son ad hoc al problema, digamos, no son genéricos, o tan genéricos como uno quisiera, ¿ya? Así que eso un poquito respecto de la evaluación, digamos. No sé si hasta ahí alguno de ustedes quisiera preguntarme algo, quisiera comentarme algo más respecto de alguno de esos aspectos, digamos, que tratan de alguna forma de ilustrar un poco lo que viene, y que lo voy a complementar con esta siguiente sección, digamos, ¿ya?
pero bien puede ser que hagamos también un pequeño paréntesis. Y si hay alguna consulta, alguna inquietud, por favor, también los escucho. Profe, Sí, por favor, le escucho. entiendo que este es un electivo, pero también mis compañeros, en general, cuando pregunté la opinión del curso, me dijeron que era bastante, no sé si complejo, pero no era un electivo fácil. De acuerdo a usted, ¿cree que va a ser muy fuerte la carga del curso o va a tener una carga tal cual de un electivo? Claro, no soy yo el más apropiado para darle mi impresión, digamos, porque yo soy aquí el incumbente. Obviamente me gustaría que usted lo tomara, ¿no es cierto? Y a ver, no sé, a ver, ¿qué cosas le puedo decir? Eh, este curso lo he dictado ya por lo menos unas 4 o 5 veces, quizás más seguido estos últimos 3 años nada más. Y nunca es un curso con una cantidad grande de alumnos, siempre muy poquitos, digamos, pero eso también permite estar siguiéndolo un poco más y monitoreando un poco más su avance. No hay letra chica en la asignatura, del punto de vista, digamos, que a veces, por ejemplo, como usted debe saber, ¿no es cierto? En el curso de investigación de operaciones muchas veces uno también ahí pone alguna exigencia adicional en las notas. Este no la tiene, ¿ya? Para facilitar un poco ese tema y que incluso estoy como abierto o al menos todavía pensándolo un poquito, si dada esta modalidad en concreto en la que estamos, con una modalidad en línea donde tiene más sentido incluso a veces tener más trabajo fuera de la clase, porque tampoco pueden ser muy largas, ¿ya? Eso por otra parte, digo. Porque este es un recurso del cual tú no puedes como agotarlo, digamos, en el sentido de hacer clases muy, muy largas, digamos. El horario original también iba a obedecer a otro esquema. No es un curso, no sé cómo le pareció investigación de operaciones, digamos, pero investigación de operaciones tampoco es un curso trivial, porque claro, trata de métodos analíticos, ¿no es cierto? Y un poquito está en esa misma línea. Lo que sí puede ayudar, ¿no es cierto?, es que, claro, es un curso un poquito más personalizado, ¿no? Obviamente, ¿ya? Podemos ir siguiendo mejor su avance y también en esto de las notas, ya una buena parte va a ser fuera de pruebas, digamos. Y repito, hasta estaba ahí si publicaba ese 25% en los certámenes o incluso un poquito menos, digamos. Cada uno podría ser perfectamente, ¿por qué no?, también un 20% para bajarle un poquito de carga en ese sentido. Pero yo también le pregunto un poco a usted, ¿cómo se le hizo el curso de...? Porque tampoco puedo compararlo con otras asignaturas electivas, porque no las conozco, ¿no es cierto? No, Así que, totalmente estamos hablando de un electivo más de materia, un poco más claro, duro, no así de es, habilidades blandas. Y así es, se entiende la dificultad por lo mismo. Pero claro. no, ¿Y iba cómo se a le hizo a usted apuntar. en particular investigación de operaciones? ¿Fue llano para usted? ¿Se le hizo un poco complicado? Mi mayor dificultad en investigación de operaciones fue en las tareas, justamente, porque lo di en un semestre donde tuve un muy buen profesor, no estuve con usted por razones, por distintas razones, pero la cátedra la entendía perfecto. Donde estuvo mi mayor complicación fue en las tareas, ya que mi profe no, en cátedra no nos enseñaba, no nos hacía trabajos prácticos, como sí supe que hacía usted en su paralelo, toda clase a clase, Ujú. encaminando un poco la tarea. Y esa fue mi mayor complicación. Creo que o sea, los que estamos acá fue porque nos llamó un poco la atención y nació algo en el ramo, en GIO, que una inquietud que queremos conocer un poco más en este seminario. Claro que sí. La idea es un poco recoger eso, pero acá también un poco el uso de, por ejemplo, algunos algoritmos o el mismo modelamiento, la idea es que esté incorporado como parte de la clase. O sea, por ejemplo, si terminamos abordando a lo mejor un determinado problema, tanto con una resolución directa a través de un software, ¿no es cierto?, a través de un solver, como a lo mejor también resolviéndolo algorítmicamente, esos algoritmos para otro problema, por otro ejemplo, van a ser parte de la clase, o sea, para que eso también sea un poquito más guiado. O sea, no vas a encontrar una tarea que yo le diga, mire, y resuelva esto con este algoritmo, y léalo usted o revíselo usted, sino que esa parte también va a estar como más guiada. Así que, pero
sería, digamos, mentirle si digo que, claro, va a tener una complejidad como la que también encontraba en esa asignatura, porque es de métodos analíticos y como usted dice, no son temas con competencias blandas, sino más bien aquí la idea es hacer más ingeniería, un poquito más de ingeniería, pero ampliando también para que para ustedes sea un aporte. Ujú. Totalmente, totalmente. Profe, Pero sí, entonces, pues yo soy el incumbente, así que yo aquí igual soy el que está vendiendo el curso. A mí me interesa naturalmente dictarle de todos modos, digamos, pero creo que en ese sentido es un aporte, digamos. Ujú. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda hasta este punto. Profesor, yo, Por Héctor. favor, Héctor. Profesor, quería preguntarle sobre también lo que le había mencionado en el mail, sobre si cómo va a ser la actividad en el segundo bloque, por tema que yo también tengo tope con otro ramo que quizás me hagan actividad en ese mismo bloque. Ujú. Sí, es un buen tema, de todos modos lo iba a tratar, creo que este puede ser un buen punto porque ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis también, para, Ah, ya, ok. pero es un buen momento para tratarlo, creo yo. Bueno, tanto con su correo como con otros que había recibido previamente, hoy día al menos, lamento no haberlo hecho antes, hoy día al menos tomé el listado de los alumnos de cada uno de ustedes, y también entiendo que aquí hay algunos que están asistiendo que aún no están inscritos, revisé entonces sus horarios, ¿ya? Y también viendo alguna posibilidad, algún cambio. La posibilidad de cambio en horario, por ejemplo, incluso con esta lógica que aunque mi clase no va a ser de 3 horas, jamás, ¿ya? Probablemente van a terminar siendo más bien 2 y con un recreo entre medio, digamos, ¿m? Porque también en esta modalidad es un poco más difícil hacer una clase tan extensa. Las posibilidades de horario las revisé al menos con los 3 inscritos y lo único que quedó disponible, digamos, que no fuera este bloque de clases, era el día, me pareció ver, y el que me quedó marcado aquí fue el día viernes en la tarde, el 7-8, seguramente van a terminar teniendo ayudantías ahí, digamos, incluso el viernes en el 11-12, eso es lo único que encontré desocupado, ¿ya? Revisando los horarios de cada uno de ustedes, digamos, ¿ya? Así las cosas Profe, no está tan fácil. Sin embargo, tengo una propuesta en concreto, porque lo que yo observé también ahí es cuáles eran los topes con este, digamos. Y así como usted también, entonces, me pareció ver que había 5 alumnos. Y si no eran 5, son 4, que tenían tope con el 340, digamos, ¿no? Me corrige usted, pero una de las clases que yo vi fue marketing, pero no sé si había otra más que también topara. O me corrigen ustedes. En cualquier caso, en el bloque 9-10, como que hay muchos que tienen tope, o sea, hay varios que tienen tope, no todos, hay varios que tienen tope, y quizás ahí si tienen actividades, una opción que yo podría, o que podríamos explorar, que no sé si le parece también al resto, digamos, podría ser, ¿por qué no iniciar esta clase un poco más tarde? Ya en el entendido que tampoco la clase va a ser de 3 horas, digamos, por más que peguemos los 2 bloques, digamos, sino que a lo mejor hacer que ustedes eventualmente en ese bloque, los que tienen antes algún control o algo, los puedan rendir, si es que no son muy al final, ¿no es cierto? ¿Ya? Y quizás a lo mejor partir esta clase en lugar de las 3:40, a lo mejor partir a las 5, ¿ya? Y vamos a terminar más o menos lo que marca el bloque 11-12, sino un poco después, o procurando no hacer mucho después, para también hacer algún paréntesis entre medio, digamos. Entonces, si en esta clase a lo mejor pudiéramos partir a las 5, eso es como lo que yo visualizo posible, porque fijar quizá un pedacito hoy día más tarde y fijar otro pedacito a lo mejor el viernes en el 11-12, el viernes 11-12 claramente un muy mal horario, digamos, ¿eh? Así que no sé qué les parece y lo escucho a ustedes, digamos. Si difiriéramos un poquito el horario, quizás eso permitiría que algunos alumnos que están muy interesados también en tomarle, y de hecho ya algunos que ya lo tienen inscrito, porque si no, no habría podido descubrir esto, digamos, podría ser que a lo mejor comenzáramos un poco más tarde, por ejemplo a las 5. ¿Ya? A mí por lo menos que justo estaba preguntando me calza y podría hacer eso. Que Ujú, justamente en este mismo minuto es como el horario que yo tenía con tope con marketing y después ya tendría libre la tarde. claro. Yo tengo el mismo problema que tiene Héctor y también me facilitaría las cosas en realidad a partir a las 5, profe. Ujú. Aquí están ahora, tienen ustedes ahora la palabra. No sé si el resto, los que no lo tenían desocupado y libre, digamos, también les explica, pero hay que entenderlo un poco bajo esa lógica, que a pesar de que vamos a hacer una sesión quizás más larga, tampoco vamos a tomarnos las 3 horas. Entonces, en ese sentido, nuestra clase no debiera alargarse mucho, mucho más. Sebastián, me quería comentar algo.
Veo por aquí el chat también, ¿ah? Pero no sé si alguien más quiere tomar el micrófono. Profe, hola. Leonardo, por favor. Sí que yo tengo un tope, pero solamente para las pruebas. El segundo bloque. El día de la prueba, digamos, ya. O el No, día que usted tiene otra prueba, ¿eso me está diciendo? sí que yo estoy en evaluación de proyecto y los miércoles en la tarde tenemos ese bloque para pruebas. Sí, Entonces, son dos alumnos que están ahí. Y yo algo sabía de que ese curso como que tiene mucho más trabajo también sin clases, ¿no? Entonces un poquito eso es lo que me está transmitiendo, que el día de la prueba va a estar más complicado para venir. sí. ¿Y usted Así ya que tiene fijadas esas pruebas? no, pero Ah, ya. por eso, a mí ningún problema empezar a las 5, pero Ujú. en los casos de que yo tenga prueba en evaluación de proyecto, no tener prueba acá en seminario de GIO. Claro que sí. Yo creo que lo que tenemos un poquito de espacio todavía, porque hay un bloque que veo libre, a menos que ustedes ya sepan que lo van a tener con alguna ayudantía o algo así, era que todavía era un horario razonable para usarlo a lo mejor en una semana como esa, en que tienes alguna prueba ese mismo día, y a lo mejor hacer un poquito de clase, a lo mejor, si no en ese horario, movernos a lo mejor al bloque, algún bloque libre, que no es la idea, o si no el viernes 7-8, que es uno de los que yo identifiqué también. Al menos de los 3 alumnos inscritos, ¿alguien tiene su horario por ahí a mano o ya sabe que le van a fijar algo el viernes en el 7-8? Porque lo podríamos usar como un comodín en alguna situación así puntual como la que usted señala, que a lo mejor tiene clase ahí, dando la hora de almuerzo y el 7-8, capaz que podamos salvar la clase esa semana. Yo hasta el momento no tengo nada y lo más probable es que no tenga nada en ese horario, profe, así Ujú. que usarlo Sí, un yo creo par que de se veces. programan muy pocos cursos ahí, pero a veces también las ayudantías de repente van al viernes en la tarde y lo podríamos conversar en su momento. Sí. Pues yo Me- eventualmente no tengo problema, pero si se llega a normalizar en algún minuto la situación, yo juego por la selección de fútbol de la universidad y los viernes en la tarde jugamos el campeonato respectivo. Mire, claro, eso también es muy relevante, ¿no es cierto? Pero yo diría que esta opción que les propongo parece razonable, ¿ah? O sea, y solamente tendríamos que cuidar que cuando alguien tenga esta complicación de la prueba, con la fecha y con anterioridad, a lo mejor ver bien qué alternativa tenemos, de modo de no suspender la clase, digamos, pero a lo mejor repartirla en dos sesiones por ahí. ¿Les parece si hacemos un cambio como ese? Profe, yo, por ejemplo, soy Andrés, Andrés, sí, sí, le desarrollo y control escucho. de proyectos ¿Ya? en el mismo horario que es selectivo. ¿En los dos bloques o solo en uno de ellos? En los dos bloques. Ya, pero claro, Entonces, eso ya. eventualmente yo voy a tener Ujú. que decidir si es que hay evaluaciones por aquí o por allá, voy a tener que priorizar uno u otro. Em, Sí, eso es más complejo pero de no atender, sé se si fija, porque claro, ya teniéndolo en los dos, en el horario original, ya eso ya lo hace menos viable. entonces, en el fondo es solamente velar por un poco de solamente comprensión, porque al final yo tomé los ramos asumiendo ese riesgo Claro, sí. Bueno, y en parte ayuda en el no sé si sentido es que que si lo van ponemos a... más tarde, vas a tener la posibilidad al menos de, si tienes una clase, entonces también asistir un poco a la primera parte de esa, digamos, ¿ah? Así que en ese sentido también es un poco una ayuda, pero claro, ya teniendo los dos bloques con tope es un poco más complejo, digamos. ¿Mm? Pero bueno, por lo pronto, no sé, un poco esa misma lógica de si en alguna clase es muy complejo el asunto, tratar de, después de revisar si tenemos alguna otra opción de dejar un bloque para otro día en alguna cosa más excepcional. ¿Mm? Ya, Ya pues, em, les propongo lo siguiente, porque esto también igual se torna un poquito ahí cansador, pero a pesar de que ha sido más bien una introducción de mi parte nada más, digamos. Tomémonos un pequeño receso de unos 10 minutos y retomamos la clase un cuarto para las 5, ¿les parece? Un pequeño break ahí, porque la otra parte también es muy ilustrativa, es un poco lo que quiero también complementar de esta introducción, pero como no me va a tomar 15 minutos ni 20 minutos, preferiría hacer un pequeño recreo. ¿Está bien unos 10 minutos o preferirían incluso unos 15? Díganme ustedes. 15, tengo que almorzar.
Ah, muy bien. Ya. Bueno, eso, entonces dejémoslo 15, entonces vamos a retomar 10 para las 5, ¿les parece? Hacemos una Perfecto. pausa entonces y 10 para las 5 retomamos, así Ok. todos también tomamos un pequeño recreo. Vale, nos vemos. Perfecto, así lo hacemos. Voy a pausar aquí la ¿En esta grabación también. misma sesión? Sí, no, yo lo voy a dejar abierta, solo voy a detener el video y silenciar mi micrófono y parar la grabación. Nos vemos entonces 10 para las 5. Ya, gracias, profe. Bien, jóvenes, retomo entonces esta segunda parte, retomo la clase en esta segunda parte con mi clase introductoria. El interés, digamos, que tenía también, más allá de compartirles un poquito, ¿no es cierto?, sobre los contenidos, un poco la estructura del curso y tratar de transmitir también algo respecto de lo que este curso podría aportarle y ser novedoso en relación con lo que ya habían visto antes, ¿no es cierto? Creo que también va a quedar mejor expresado a través de un ejemplo y a través de un problema. ¿Ya? Y este problema, que creo que recoge bien un poco lo que podría ser el tipo de modelos, como de incluso algo relacionado con el uso de algoritmos, eh, está de alguna forma resumida en esta aplicación que tiene harta relación también con un tema de trabajo en lo personal, digamos, ¿ya? Y que es el uso de metodologías de investigación de operaciones también, y en general todo lo que es hoy día el uso de métodos analíticos, digamos, tanto para el procesamiento de datos como para eh, apoyar toma de decisiones. ¿Eh? Y lo motivaba aquí con un par de láminas, digamos, que en el contexto agrícola, hoy día también un poco los desafíos respecto de poder garantizar, ¿no es cierto?, más alimentos, tiene también entonces un aliado en el uso de métodos analíticos. ¿Ya? Y daba cuenta de ella en este magazine de la Sociedad Estadounidense de Investigación de Operaciones, un trabajo ahí del año 2015 en que ya comentaba un poquito sobre esto. Una empresa como Sigenta, que produce granos además, le preocupa mucho, por ejemplo, también cómo recomendar o cuáles productos ofrecer a distintos agricultores o empresas dedicadas a la producción de alimentos, ¿no? Y granos, por ejemplo, en particular. em, que tú podrías también tener entonces, o podrías plantar quizás las mejores variedades, ¿ya? Dependiendo de las características del suelo. Y eso hoy día es algo que se puede hacer porque tú puedes como monitorear un poco más las características o propiedades que determinan muy bien lo que podría ser el poder tener mejores rendimientos, por ejemplo, con algunos productos, ¿no? El año 2018 también, ¿ya? Insistía en este mismo magazine, ahí en un número de abril, del uso, ¿no es cierto?, de manejar distintos datos, digamos, y a la hora entonces de tener, ahora sí, muchos más datos, digamos, cómo también no poder usar esa información a través de distintos modelos, ¿ya? Y ahí en particular, los modelos propios del área de investigación de operaciones, apoyar, ¿cierto?, toma de decisiones. Cuando decía que esta temática tenía un poco más que ver con mi trabajo en particular, fíjense que el año pasado en particular, yo organicé junto con un colega de la Universidad Católica, pero lo hicimos acá en la Santa María, en Valparaíso, un congreso en temáticas propias del uso, ¿no es cierto?, de investigación de operaciones a través de modelos de decisión o modelos matemáticos, ¿no es cierto?, y también de la información que tú podías recoger a través de grandes volúmenes de datos para apoyar decisiones en este ámbito. En particular, ahí también entonces hay gente que habló desde el lado, digamos, de aplicaciones en agricultura, como como gente que pertenecía a departamentos de innovación también, por ejemplo, alguien que estuvo ahí fue de Conchitoro, y cómo ellos apoyan ya algunas decisiones, ¿no es cierto?, con el uso de modelos de investigación de operaciones. Y gente, académicos que han trabajado en el uso de cadenas de suministro, en sustentabilidad y en varios temas, ¿no es cierto?, donde uno puede acercar también
también estuvo ausente en los temas forestales incluso, que uno puede acercar entonces este tipo de metodología a toma de decisiones en un ámbito más acotado, por supuesto, digamos, que sería este como agricultura e incluso forestal que también estaba presente, digamos, ¿ya? En ese sentido, también acá va a haber decisiones a lo mejor más inmediatas, como podría ser solo un proceso como de distribución o de programación de máquinas en un proceso a lo mejor de elaboración, por ejemplo, de vino, ¿ya? Pero también va a haber problemas a lo mejor de planificación de mediano plazo, como también problemas de decisión más estratégica, digamos. Y en ese sentido, aquí uno también tiene muchos problemas donde el uso de modelos de optimización podría contribuir, ¿ya?, a la toma de decisiones, y donde incluso, dependiendo, ¿no es cierto?, este horizonte, podría conocer datos con más certeza o no, digamos, e incluso dar origen a modelos que podrían hacerse cargo de el enfrentar una situación como esta. Voy a comentarles sobre un problema. Naturalmente ahí es importante tener claro que cuando uno quisiera abordar un problema de toma de decisiones, lo importante, ¿no es cierto?, es visualizar un buen criterio, saber cuáles van a ser las decisiones que yo voy a tomar, y ver si esas decisiones que yo puedo tomar, ¿no es cierto?, no tienen ninguna restricción, o si hay aspectos, digamos, que le podrían limitar. Y naturalmente, ¿ya?, para enfrentar ese problema, más allá de la claridad respecto de qué es lo que se busca decidir, por ejemplo, uno también tiene que conseguir información, tiene que tener datos para poder enfrentar ese problema, y un poquito de eso es lo que relato en estas primeras láminas respecto de una problemática bien en concreto. El punto es que, por ejemplo, un productor agrícola tiene una porción de terreno, y esa porción de terreno puede tener distintas características físicas y químicas, ¿ya?, el suelo en particular. O si ahí lo que tú estás haciendo ya por ejemplo, tienes árboles frutales, ¿ya?, podrías también a lo mejor querer conocer un poco más, y varios meses antes incluso para hacer la contratación de mano de obra, ¿ya?, saber un poco más sobre los rendimientos, ¿ya?, y tú podrías, respecto de cuánta fruta, por ejemplo, vas a cosechar, ¿ya?, y eso lo podrías hacer, ¿no es cierto?, teniendo información sobre las características a veces del suelo, y de ahí extrapolarlo, digamos, o también podrías, por cierto, ¿no es cierto?, conocer un poco sobre los vigor de tus árboles, de tus plantas, ¿ya?, y a través de ello entonces también poder planificar de mejor forma una cosecha, o planificar de mejor forma lo que vas a cultivar, ¿ya? En el caso particular, por ejemplo, de las características del suelo, la figura que ustedes ven ahí en la lámina revela que, al menos respecto de un nutriente ahí como el fósforo, digamos, respecto a lo mejor de un valor que ahí se llama óptimo y que está como en un tono verdecito, o si no óptimo, por lo menos un valor de referencia a lo que uno esperaría adecuado para un cierto cultivo, ¿ya?, va a haber variabilidades, y los colores dan cuenta de ello, o sea, que efectivamente podría ser que esté por sobre ese nivel o bajo ese nivel en algún porcentaje, ya por lo menos un 10, un 13% por debajo. Y si este nutriente hay que incorporarlo en el terreno, entonces en algunos terrenos ya no se necesita, en algunas partes del terreno podría no necesitarse, y en otros, ¿no es cierto?, podría ser insuficiente y tienes que agregarlos, digamos, ¿ya? Si quisieras en particular tener un terreno a lo mejor, o cultivos, digamos, tratados en forma ad hoc a las características propias del suelo, digamos. Entonces las características de un terreno, siendo entonces disímiles por ahora en términos espaciales, digamos que a lo mejor tú estás midiendo nitrógeno, estás midiendo a lo mejor el vigor de tus árboles, que algunos tienen más fruto y otros tienen menos fruto, y lo vas a ver como con colores distintos, ¿ya? Podría ser entonces que eso te lleve a un plan de manejo que se llama sitio específico, respecto a lo mejor de cultivar, las cosas que tú vas a poner, y la cantidad de agua que vas a aplicar, ¿ya? Desde el punto de vista de sustentabilidad eso es absolutamente importante, o desde el punto de vista de algunos recursos, de no gastar más, digamos, de lo que necesitas para el manejo ya agronómico. O bien, claro, para efectos de cultivar también, bueno, saber cuánto vamos a cosechar, cuántas frutas hay, porque eso va a definir entonces que si en alguna zona hay más fruta o menos fruta, más o menos yo podría tratar de planificar cuánta gente voy a requerir, e incluso hacer un plan, digamos, para que también la fruta se coseche en un buen momento, y saber cuánta gente voy a necesitar durante las 3 o 4 semanas en que voy a cosechar, por ejemplo. Entonces, hoy día esto
el uso de las tecnologías de información, claro, en este problema concreto, digamos, ¿ya? En que yo quisiera hacer como un manejo sitio específico, quisiera tomar este terreno y subdividirlo para que eso me ayude a planificar otras cosas, digamos, ¿ya? Como lo que voy a plantar, por ejemplo, o lo que yo voy a utilizar de agua y regar. Podría ser entonces que hoy día uno tenga más información para tomar este tipo de decisiones. Y es que puede haber sensores, ¿ya? En el suelo, por ejemplo, si yo quiero ver el vigor de los vegetales, puedo tomar fotos con drones, ¿ya? También los drones sirven para muchas otras cosas más, incluso para algunos otros tipos de manejo, ¿ya? En la aplicación, ¿no es cierto?, de algunos incluso como pesticidas o qué sé yo, u otros que sean mucho, que no solo con productos químicos, sino que también incluso con otras cosas más biológicas, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, queda claro que tengo herramientas para incluso hacerlo con referenciamiento ahí geográfico, y que hay tecnología con la cual yo puedo, ¿no es cierto?, a lo mejor tratar de tener incluso información permanente de un campo. En otros casos no, simplemente lo mides en algunos momentos y con esa información vas a tomar algunas decisiones, digamos, ¿eh? Pero puede ser hasta georreferenciada. Así que las tecnologías de la información, las comunicaciones, permiten, ¿ya?, saber mucho más hoy día, ¿ya? No solo antes podía ser levantar mapas de relieve, pero hoy día puedes conocer mucho más. Y toda esa información entonces la podrías procesar, hay software que los hacen, ¿ya? Uno como MapInfo, por ejemplo, te puede un poquito mostrar lo que tú estás observando, y no solo ahora mostrarlo, sino que también entonces a partir de esos datos, el poder también entonces incorporar modelos que ayuden a la toma de decisiones utilizando esos datos. Así entonces, ¿ya? Así entonces, uno podría tener ya claridad sobre un problema que es, usando información sobre el suelo o sobre lo que está plantado, yo quisiera sobre un terreno o un conjunto de terreno, a lo mejor hacer una partición del mismo, ¿ya? Definir ciertas zonas de manejo agrícola en ese terreno y en esos términos, ¿no es cierto?, entonces proponer una buena zonificación. Y buena zonificación voy a entenderla por aquellas zonas en que son esencialmente homogéneas, donde en esa zona la cantidad a lo mejor no sé, en función de algún índice de que va a reflejar, por ejemplo, la cantidad de fruta que va a haber, ¿ya? Uno sepa que ahí las cosas son relativamente homogéneas y entonces eso te da una tasa de cuánto es lo que vas a extraer. O que si hay propiedades del suelo que son fundamentales para definir la cantidad de agua con la que vas a regar, o las semillas que vas a escoger, ¿ya? Entonces uno procura a lo mejor definir zonas homogéneas porque en esa zona vas a aplicar una semilla y en otra que sea distinta, ¿ya? Vas a aplicar entonces también una cantidad distinta o un producto distinto si es el que vas a plantar, por ejemplo, ¿ya? Puesto en esos términos, lo que un tomador de decisiones después podría aportar, digamos, sería entonces cómo no tratar de plantear ese problema, ¿ya? Y con esos datos recolectados en la formulación de un modelo concreto, ¿ya? Y en ese sentido, ustedes ya saben que para llevarlo a un modelo, por ejemplo, de optimización, ya tengo que ser más claro con cuál podría ser una buena función objetivo, cuáles van a ser las decisiones que vamos a tener que tomar, ¿ya? Y las distintas restricciones que uno va a imponer sobre el mismo, digamos, para poderlo plasmar en un modelo matemático. También a lo mejor uno no quisiera que el modelo matemático fuera muy difícil, o que si lo es, digamos, también tener algunas herramientas adicionales como las que podríamos ver en este curso, ¿ya? En relación con a lo mejor cómo enfrentar un problema quizás muy grande también o más complejo en términos, digamos, más ingenieriles, ¿ya? Y un poquito sobre eso entonces vamos a hablar también en esta parte de la clase, digamos. Desde el punto de vista de la problemática en la que estábamos, en un primer trabajo, ¿no es cierto?, del 2013, comenzamos a estudiar este problema y la idea es que si bien es cierto, había mucha literatura en relación con cómo hacer clúster, ¿ya? Cómo definir zonas, las más de las veces esas zonas que obtenían con algunas técnicas más propias del ámbito, yo podría decir, de estadística espacial, terminaban siendo también o definiendo zonas que a veces era más difícil en ellas poder implementar algunas de estas decisiones. Así que una simplificación importante podría ser zonas más simples, y zonas más simples podrían ser zonas rectangulares en un terreno con esas características, y si tiene otros bordecitos, bueno, suponer como rectangulares, pero ya para ciertas zonas con un borde, digamos, o límites que puedan ser un poco más irregulares, ¿bien? Entonces, si imaginamos estas figuras que ustedes ven acá como un determinado terreno,
Y estas figuras, digamos, sus colores reflejando, ¿no es cierto?, una determinada propiedad, ¿ya? Cada una de estas tres figuras muestra una partición de ese terreno en zonas rectangulares. Y usamos un concepto que también es estadístico, por cierto, que se llama de varianza relativa, que es un indicador entre 0 y 1, que lo que se propone es que estas zonas idealmente sean homogéneas, pero que si yo defino una zona con cierta homogeneidad, las que la acompañan, digamos, que sean claramente disímiles, porque si no habrían sido parte, digamos, de la original, ¿ya? Y este indicador entonces también muestra que mientras más alto es como más homogéneo. O sea, si ustedes miran la figura con el alfa igual 0,5, hay ciertas zonas que se ven más o menos homogéneas, ¿no es cierto? Más celestita, otras más amarillas como la de arriba, pero quizás otras también combinan mucho, digamos, ¿no? Que está mostrando distintos niveles. Pero si uno exige un poco más, una varianza relativa más alta, entonces quizás la zonificación sea mejor, ¿no? Ahora el tema también es que mientras más alto es este valor, también, ¿no es cierto?, vas a tener más zonas y a lo mejor muchas zonas tampoco es deseable, ¿ya? Y eso es un poquito lo que muestra esta figura a su derecha, ¿ya? Que yo podría tener un indicador para esta varianza, ¿ya? Relativa, mientras más alto mejor, pero ahí hay también una suerte de trade-off entre eso y la cantidad de zonas que vas a terminar subdividiendo un terreno, que a lo mejor tampoco quieres tantas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros suponemos es que en un determinado terreno, como podría ser el que está acá en esta figura de acá, terreno que a lo mejor está dividido originalmente, para efectos del estudio, ¿no es cierto?, quizás en 9 celdas, ¿ya? Esas celdas, como un poquito las que ustedes ven aquí arriba en esta figura, ¿ya? En esas celdas tomamos un dato, ¿ya? A lo mejor es un pedacito de terreno ahí de 5 por 5 metros, se tomó con un sensor una determinada información, ¿ya? Y tengo distintas celdas para efectos de mostrarles lo que vamos a representar matemáticamente, ¿ya? Lo que la figura muestra entonces es que a lo mejor yo tengo un terreno que lo voy a subdividir en 9 celdas, y asociado a estas 9 celdas, entonces tengo una muestra de ese terreno respecto de algún indicador, del suelo, de las plantas, qué sé yo, ¿no? Del vigor de un vegetal. ¿Mm? Y la mirada que nosotros propusimos es la siguiente. Uno podría, en ese trabajo del 2013, uno podría a lo mejor en cada una de estas celdas identificar todas las potenciales zonas rectangulares de manejo, ¿no? Todas las potenciales zonas rectangulares de manejo que incluyan por lo menos una de esas celdas o puntos muestrales que está en su interior, ¿ya? Entonces la figura muestra ahora todas las potenciales zonas de manejo que son rectángulos, este último también algunos cuadrados, claro, ¿ya? Como los pequeñitos que están ahí, ¿no es cierto?, como estos que están acá, ¿ya? Pero son todas las potenciales que uno podría tener en un terreno que originalmente tiene solo estas 9 celditas, digamos, y ahora rectángulo, a partir de estas 9 celdas, que serían como las potenciales zonas de las cuales entonces ahora el problema en términos matemáticos, como un modelo, lo voy a plantear en los siguientes términos. Si yo tengo todas estas potenciales zonas, lo que quiero hacer es seleccionar un subconjunto de ellas para poder tener una partición del terreno y que quede entonces el terreno entonces particionado como lo que les mostraba en la lámina anterior, ¿eh? Así entonces, considerando información del terreno, ¿ya? Quizás voy a ir al modelo de inmediato. Si tengo información del terreno, pero en particular conozco lo que vale en cada una de esas celdas una determinada propiedad, sé por cada una de estas celdas, yo lo que también sé es que si yo, por ejemplo, tomase una como esta, que estoy tratando de mostrar ahí con el cursor, o una quizás más grande como esta, y aquí el indicador no es el mismo, voy a calcular la varianza de ese indicador, y voy a ver entonces qué tan pequeña o no es esa varianza, digamos. Entonces, yo tomo una de estas potenciales zonas, que aquí incorpora 3 celdas, o 3 puntos muestrales, y tengo información sobre ella. Pero teniendo todas las combinaciones posibles, ¿ya? Mi problema entonces en términos matemáticos se va a traducir en, conociendo toda esta información, conociendo todas estas potenciales zonas de manejo, hay que seleccionar un subconjunto de ellas que provea una partición del terreno, ¿ya? Y eso entonces lo hicimos a través de un modelo matemático. La decisión, por ejemplo, como las que vemos en GIO, aquí es con una variable binaria, una variable 0, 1, en que como tengo cada una de esas potenciales zonas, mi decisión es si selecciono o no la selecciono esa zona. Y a través de las restricciones, ¿no es cierto?, plantear que las seleccionadas permitan definir una partición del mismo. ¿Mm? Este modelo que está aquí, por ejemplo, lo único que se propone es, en su función objetivo,
construir una partición, pero mientras menos zonas mejor, y simplemente se minimizó la cantidad de zonas elegidas, ¿ya? Cada una de ellas una variable binaria, entonces, bueno, la suma de las variables va a decir cuántas zonas. Entonces, tratar de hacer la menor cantidad posible. La segunda restricción de lo que da cuenta, ¿ya? Esencialmente es que yo cuando tengo todas las potenciales zonas, yo sé cuáles celdas cubre y cuáles no, o cuáles puntos muestrales cubre y cuáles no. Y el parámetro A que está aquí, lo que dice es que por cada punto muestral, lo que yo voy a hacer es que sé si ese punto muestral o esa celda, ¿no es cierto?, está o no está incluida en alguna de las potenciales. Y lo que dice la restricción ahora, ¿ya?, es que solamente tienes que seleccionar una. O sea, para cada punto muestral tiene que estar ese punto muestral en solo una de esas zonas potenciales. Claro, si ustedes toman una de esas zonas, como la de la figura, que está acá, tomemos por ejemplo una zona potencial como esta, digamos, ¿eh? Y el punto entonces, este pedacito del terreno, el que está en amarillo arriba, ¿ya?, está incluido en una, supongamos que fuese esa la que yo elegí, también para los otros puntos, como también está esa restricción, tiene que ser la misma, ¿ya? Y si hago eso con cada uno de los puntos, construyo entonces una partición. Con lo cual, la restricción 2 lo que garantiza, ¿ya?, es que las zonas seleccionadas van a dar origen a una partición del terreno en zonas rectangulares. La restricción 3 aquí es más difícil de explicar, pero en realidad lo que está a la izquierda de la desigualdad es la relación matemática que define este concepto de varianza relativa, y la restricción lo que impone es que sea más grande que ese valor del alfa. Ya. Si yo quiero una cosa relativamente homogénea, yo a lo mejor tomo un valor del alfa como 0,7, como 0,8, y el lado izquierdo lo que representa es que en función de las zonas elegidas, ¿ya?, esto va a ser más homogéneo o menos homogéneo, ¿ya? Imagínense que yo escogiera una partición donde la partición es tal que las zonas elegidas son solo los cuadraditos que están acá, los más pequeñitos. Entonces, yo a lo mejor escojo una partición aquí con estos 9 cuadraditos, y por supuesto que es muy homogénea, porque la varianza en cada uno de ellos, ¿ya?, es 0, porque es solo ese pedacito, digamos, ¿eh? Entonces tengo un solo punto y su varianza es 0. Pero si así fuera, ¿ya?, entonces en esta relación, como lo que va a quedar aquí de alguna forma es que como la varianza es 0, esto vale 0. Y entonces el indicador va a dar 1. Pero claro, es muy homogénea, pero no va a ser la óptima, porque podría encontrar otras relativamente buenas también con muchos menos zonas, ¿ya?, y no tomar las 9, por ejemplo. Así que este sería un modelo en que la problemática agrícola, en este caso, de cómo particiono un terreno, de cómo hago una subdivisión del terreno para efectos de manejo agrícola posterior, lo que quiere hacer es definir zonas homogéneas. Y este modelo, teniendo todas las potenciales, lo que hace a través de una variable binaria es seleccionar un subconjunto de ellas que definan una partición y que sean homogéneas de acuerdo al valor que yo le dé al parámetro alfa en cuestión. Tal modelo hay que resolverlo, por supuesto. No bastaría solo con modelar la situación, sino que también, por ejemplo, resolverla, ¿ya? Y en el trabajo original lo que se hacía era, de alguna manera, construir todas las zonas potenciales. Eso también programado ahí con algún software. Ya no recuerdo cuál, digamos, en qué lenguaje se programó, pero se generaban todas estas zonas potenciales, y una vez que uno las generaba todas, ¿no es cierto?, se cargaba con un solver, que en ese caso era Ciplex en ese momento, digamos, es un trabajo que ya tiene varios años, ¿no es cierto?, y ahí, de acuerdo a esa partición, esa sería como la solución que le vamos a proponer a alguien que quisiera entonces resolver ese problema. En el caso, digamos, de algunas instancias, ¿ya?, dependiendo cuántas celdas hay, mientras más celdas hay, más entonces zonas de manejo potenciales voy a tener, porque mientras más celditas hay, ¿no es cierto?, entonces tengo muchas más combinaciones en este problema combinatorial de cómo puedo definir zonas potenciales que sean rectángulos. Entonces, en la medida en que sean más, digamos, naturalmente los puntos muestrales o las celdas originales de esta subdivisión más finita, puedo originar muchos y muchos más rectángulos. Entonces, claro, si yo tengo a lo mejor un terreno que es como este, que tenía como 6×7 celdas, ¿ya?, y tenía solamente 42 puntos muestrales, ¿ya?, yo podía generar todos los rectángulos posibles, a diferencia del anterior que eran como 36, aquí serían 588. Si ya los puntos muestrales o las zonas fuesen 400 en un terreno mucho más grande, todos los potenciales rectangulitos ya son hartos más, son 44.000 todos los posibles rectángulos. Y de esos 44.000, lo que selecciona la solución óptima son solo 58, o solo 10 en el caso de la primera instancia. Pero esta misma herramienta, cuando ya conforme crecían la cantidad de puntos muestrales o cantidad de zonas, ya el solver no los podía resolver, ¿ya?
tanto porque la generación de toda esa instancia se tardaba mucho, como porque también ya la herramienta a la hora de resolverlo, estos tiempos se hacían aún más elevados, digamos. Igualmente son segundos, tampoco son tantas horas, pero se va haciendo un poquito más, inmanejable, digamos, o menos abordable la resolución del modelo. Entonces, tienes un problema, tratas de entender bien ese problema. Luego, si vas a abordarlo mediante si lo vas a abordar mediante un modelo de optimización, entonces también construyes un modelo de optimización como el que ahí yo les relaté, y luego entonces también tratas de ver o de resolverlo. La resolución acá sí que muestra que si uno tuviera que resolver un problema habiendo tenido una malla muy finita, ¿ya? Entonces define modelos más grandes y más complejos de resolver, digamos, ¿ya? Ahora, lo que sí uno puede mirar y que puede pasar, y eso es un poco lo que vamos a encontrar también aquí en el curso, es que a veces estos modelos de optimización tienen cierta estructura, digamos, o sea, tienen cierta forma, y a pesar de que podría llegar a ser muy grande, porque en esta tabla anterior, esta columna donde está el K aquí, ¿ya? En la tercera columna, esto que está aquí define las potenciales rectángulos que hay. Entonces, esta columna para el K define la cantidad de variables de decisión. Entonces, el modelo con solamente 42 celdas tiene 588 rectángulos como zonas potenciales, o sea, tiene 588 variables binarias. Cuando tomo las 400 ya tengo 44.000 y cuando tomo las 900 tengo 216.000 variables binarias, digamos. Entonces, ahí un poquito también está esto entre la cantidad de rectangulitos y la cantidad de variables, digamos, ¿ya? Pero el modelo tiene cierta estructura, ¿ya? Cuando nosotros abordamos este modelo la primera vez, también después, claro, un poco esto decía, y que si fuera más grande, ¿qué vamos a hacer, digamos? Pero si ustedes expresaran todas estas relaciones asociadas a la ecuación 2, que es una por cada celda original o por cada punto donde yo tomé una muestra en esa celda original, ¿ya? Un pedacito de terreno más pequeñito, ¿ya? Y ustedes pudieran escribir estas restricciones, y mirasen la matriz que define estas constantes A, estas constantes A, simplemente la constante son 1 o 0, que dice, mire, si el punto S o la celda S es parte de la zona potencial vale 1, y si no es parte de esa zona potencial vale 0, porque no me interesa, digamos, ¿no? Ahí solamente estás tomando en cuenta en esta restricción únicamente las zonas que interesan para el punto en cuestión S minúscula, ¿no? O para la celda S minúscula. Pero si ustedes escribieran todas estas ecuaciones, que son tantas como celdas, o como puntos muestrales, ¿ya? Y miraran cada columna de la matriz que definen, ¿ya? Cada columna representa una zona potencial. O sea, solo la matriz ya representa zonas potenciales. Y eso muestra que el problema tiene cierta estructura, porque las columnas ya representan algo. Y hay métodos de descomposición, digamos, técnicas algorítmicas, que cuando una columna ya representa algo muy concreto, ¿ya? Lo que usted va a tener es que si sus columnas son muchas, usted puede pensar en un algoritmo que lo que hace en estricto rigor es que las va generando, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un conjunto inicial de ciertos rectángulos nomás, y hay un algoritmo que una vez programado, digamos, una vez discutido, una vez aplicado en forma ad hoc a este problema tan estructurado como que cada columna representa algo muy concreto, como una zona potencial expresada con puros 1 y 0, para ver si una celda es parte o no es parte de esa zona, ¿ya? Esa estructura, entonces, uno la puede emplear para tratar de resolver el modelo, ¿ya? Y, claro, también en este curso, entonces, vamos a abordar algunos problemas más complejos, que los que podríamos haber a lo mejor considerado en el curso introductorio a la investigación de operaciones. Y estos modelos más complejos, oiga, si fueran muy grandes o muy difíciles de resolver, porque a lo mejor lo hago con el mejor solver en el estado del arte, o uso algunos de los que vamos a tener disponibles acá en el curso, usando, digamos, el software de modelado AMPL o el Payomo. Y si todavía eso es muy difícil, uno en realidad podría ver si el modelo hay algo en su estructura que uno lo podría utilizar, ¿ya? Y eso es el caso, por ejemplo, de los modelos de optimización estocástica, ¿ya? Que son más difíciles, pero tienen cierta estructura que uno las podría aplicar. En el caso de este ejemplo que estoy relatando aquí, digamos, ¿ya? En un trabajo posterior, así como en el otro, Néstor era el estudiante de maestría, digamos, en este caso Lincoln Ñanco era el estudiante también, ¿ya? Implementamos uno de esos métodos y ahora sí que todas las instancias se pudieron resolver, incluso las más grandes, lo que muestra el método utilizado aquí, para ser muy
muy escueto nada más, digamos, es que si ustedes miran aquí el número de columnas se refiere al número de variables. Si bien es cierto la cantidad de todas las zonas potenciales o de variables de decisión del modelo, la instancia más grande, eran más de 200.000, con este algoritmo a partir de un conjunto inicial solo se generaron 8.000, ¿ya? Y con la información que uno extrae del modelo, uno puede saber que a pesar de que no lo podía resolver de manera óptima, igual tenemos la solución óptima de ese mismo modelo, ¿ya? Porque hay cierta información que te lo puede revelar, digamos, ¿eh? A medida que lo vas resolviendo, sabes por dónde está una cota inferior y una cota superior del valor óptimo, así como en el branch and bound. Y puedes saber si estás en el óptimo o no. Y igual lo podíamos resolver, ¿ya? Así que, efectivamente, ¿ya? A veces la resolución pasa por una resolución directa, pero en algunos casos podría haber algunas instancias que son más complicadas de resolver. Y hay ciertos métodos que te podrían ayudar en eso, y en este curso un poquito también mostrar un par de ellos va a ser también tema que vamos a analizar, digamos, que vamos a estudiar para algunos tipos de problemas, digamos. Aquí lo estoy ilustrando en particular con este, que es algo que puedo comentar, digamos, con más propiedad, ¿ya? Ahora, cuando yo tomo estas celdas y tomé un dato, a lo mejor lo que yo quiero hacer es tomar un dato para extrapolar de ahí, o para pronosticar de ahí, a lo mejor miré, por ejemplo, hay un indicador que se llama NDVI, ¿ya? Que mide un poquito el vigor de un vegetal, ¿ya? Y de ese vigor uno puede extraer si está con más fruta o con menos fruta, por ejemplo, ya unos meses antes de hacer la cosecha. Entonces, para sectores donde ese indicador es parecido, bueno, ahí quisieras definir una cierta zona donde ya vas a saber ahí cuánto más o menos es lo que tendrías que recolectar y cuánto esfuerzo en mano de obra para una recolección manual, por ejemplo, que no sea con una máquina, vas a necesitar. Y tienes que contratar a esa gente también 2 o 3 meses antes porque después no vas a encontrar trabajadores para extraerla, digamos, ¿ya? Entonces, esa información tú la puedes a lo mejor tener 3 meses antes, 4 meses antes, pero no sabes con certeza al momento de extraer, digamos, finalmente, si eso va a cambiar o no, porque pueden haber cambiado algunas condiciones, puede ser que efectivamente cambie la humedad del terreno, porque a lo mejor no regaste bien, o que hubo lluvia o no hubo lluvia, o que efectivamente algunas crecieron a un ritmo distinto. Y lo que yo sí podría hacer es que este mismo antecedente podría tener no solo un valor, sino que múltiples valores posibles, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Podría hacer que esa propiedad que tuviste en ese terreno, ¿ya? A lo mejor podrías haber considerado, medido con la figura que ustedes ven acá, a lo mejor la información que yo tenía lo hacía de acuerdo a la figura que ustedes ven aquí arriba. Pero bien podría ser de que a lo mejor después de 1 mes o 2 meses esto vaya mutando y lo que fue una buena partición acá podría haber terminado en una partición muy distinta. Y a lo mejor eso me desordena todo mi plan, digamos, ¿eh? Entonces, si yo considerara estos 3 como posibles alternativas de dónde podría terminar la propiedad que yo quiero medir, podría ser que plantee un modelo donde, no conociendo la información de ese punto muestral con certeza, sino que podrían ser también distintos valores, yo podría incorporar en el modelo a lo mejor 3 posibilidades de cuáles podrían llegar a ser estos valores en el futuro. Y en ese sentido, ya no tengo solo un valor posible para un modelo, sino que para un antecedente, digamos, de ese modelo, sino que puedo tener múltiples. Y eso plantea entonces modelos donde a lo mejor, si no conozco con certeza la información, podría ser que entonces, ¿ya? Yo a lo mejor incorpore no solo un valor para ese posible antecedente, sino que varios valores posibles, ¿ya? Eso, ¿ya? Lleva, y es un tema de los que vamos a cubrir en esta asignatura, lleva a lo mejor a considerar un modelo que se haga cargo de esto de que yo podría tener más de un antecedente, digamos, o algún dato del modelo que yo no conozco con certeza, ¿ya? Y este va a ser un tema del curso. Modelos de optimización estocástica. Lo más, en palabras al menos, lo más simple que puedo decir, digamos, es que esto lo podrían ver como que si yo conocí GIO y tomé un curso de investigación de operaciones y vi algunos modelos de programación lineal, algunos de programación entera, algunos de programación no lineal, lo que yo podría entender ahora es que si en esos mismos modelos hubiera algún antecedente que fuera interesante o muy viable el modelarlo en términos ya no solo de un valor, sino que de varios posibles valores, ¿ya? Y fijo las ideas de inmediato, eso daría origen a un modelo, ¿ya?
de una naturaleza distinta, porque a lo mejor ahora ya no tengo para un lado derecho de una restricción solo un valor, a lo mejor ahora tengo 3 valores posibles, o tengo 50 valores posibles, ¿ya? En una discretización a lo mejor de incluso lo que podría ser una variable aleatoria continua. Y en ese caso, la optimización estocástica provee algunos modelos para hacerse cargo de esto, ¿ya? Y entonces vamos a analizar esta situación, miren, que sería como la primera vez que algo de esto podríamos discutir como una buena introducción al curso, ¿ya? Entonces, voy a achicar un poquito esto. ¿Ya? Vamos también aquí a poner aquí una pizarrita, ¿ya? Y les voy a escribir una situación en concreto, digamos, ¿ya? Entonces, imagínense que tienen un problema como el de este problema de optimización, digamos, que estoy expresando ahí, en que yo a lo mejor quiero minimizar, ¿ya? Un costo de producción, ¿ya? Y mi variable decisión X es cuánto voy a fabricar. Y tengo un cierto costo asociado a la fabricación. El problema está en una sola variable, para hacerlo más simple. Y que entonces lo que yo tengo en este problema, ¿ya? Es que tengo una restricción que es una ecuación de demanda nueva. Dice, mire, en realidad lo que usted quiere hacer es fabricar para satisfacer esa demanda. Incluso también podría ser con un mayor igual, como ustedes bien saben, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dejar ahí por ahora en una ecuación, ¿ya? Y que esta decisión entonces ahora... Sí, por favor. Si es que está escribiendo en una pizarra, creo que no se ve, el resto lo ve. Disculpe. No, Déjeme no. entonces... Es que claro, pasa esto, aquí hay que hacerlo ad hoc ahí a lo que uno está cambiando, compartir pantalla y ahora ¿se ve? Sí, ahora sí. Ahora Disculpen. sí. Ya, pero fue en un buen momento. Por favor, lo mismo, ¿ah? Cuando esté hablando también me interrumpen donde ustedes quieran, donde sea necesario, digamos. Entonces lo que les decía es que consideremos un ejemplo muy pequeñito, en una sola variable de producción. Y el ejemplo es como el que está relatado en la lámina que aquí también ahora estoy traspasando aquí a la pizarra. Ya, pues entonces, ¿cuánto fabricar? Y para satisfacer la demanda, y por eso que la pongo ahí en una igualdad, digamos, pero también podría ser un mayor igual. Evidentemente, si tengo un dato de demanda que lo estime bien, lo que hay que fabricar para el caso de este ejemplo sería fabricar X igual a D, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Y tendría un cierto costo asociado a la producción, ¿ya? Pero supongamos ahora que la situación es distinta, que a lo mejor, ¿ya? Este es un producto que yo tengo que fabricar, tomar una decisión de cuánto voy a fabricar a lo mejor esta semana, pero este producto a lo mejor lo salgo a vender, ¿ya? Terminada la semana, o lo pongo en un mercado, ¿no es cierto?, donde se transa, ¿ya? Y entonces yo a lo mejor no conozco con certeza la demanda. Entonces imaginen ustedes ahora que el modelo ya no es este, sino que es un modelo donde en realidad la demanda ahora, ¿ya? Es a lo mejor aquí, la voy a escribir simplemente como un D supra, no sé qué subíndice usar, digamos, ¿ya? Voy a usar un subíndice S minúscula, ¿ya? Pero esta demanda ya no es una, sino que son varias, y hasta un L mayúscula voy a poner aquí, ¿ya? Entonces imagínense que ahora que el modelito en una sola variable de investigación de operaciones es este, ¿ya? No sé si nos ayuda mucho ahí el color este rojito, pero lo voy a remarcar, ¿ya? Que yo no sé, en realidad, tengo que tomar mi decisión de producción, quiero fabricar hoy día, pero se sale a vender al final del día. Y al final del día, ¿ya? Yo no sé cuál va a ser la demanda. Pero lo que podemos observar es que aquí hay L mayúscula, valores representativos de esta demanda. Entonces ahora el modelo sería el que ustedes ven acá. ¿Qué haríamos en ese caso? O sea, y además cada uno con una cierta probabilidad, o si no, a lo mejor todos igual X probable. O sea, el problema pasó de ser uno determinista, con que había un solo dato, a que ahora tengo que enfrentar una situación como que, ¿ya? Como que el dato de la demanda ya no es único. Pueden ser estos L mayúscula valores posibles. Se fijan que eso cambia sustancialmente la naturaleza del modelo, porque esto de inmediato sería infactible. O sea, ¿cómo voy a tener una decisión de producción si la demanda podría ser a lo mejor 100, podría ser 120, podría ser 140 y podría ser 160, ¿ya? ¿Qué es lo que fabrico?
Entonces, primero les pregunto a ustedes, ya, para que participen ahí también un poquito, no sea yo nomás el que hable. Ya. ¿Cuál sería la manera más simple de abordar esto de que ahora tengo, qué sé yo, 10 datos de demanda y ustedes solo saben modelos de los de Gio, digamos? Un modelo de programación ¿Usar lineal. la esperanza de la demanda? Eso naturalmente sería la alternativa que uno tendría que hacer. O sea, claro, si las demandas son 100, son 101, son 99, son 102, son 98, tomo el promedio, ¿ya? Y el 100 podría ser que sea una buena representación, porque a lo mejor en realidad no es tan distinto, no hay mucha variabilidad. A lo mejor si son toneladas de 100 o 105 o 99.3, y si la variabilidad no es muy grande, el valor esperado, como usted bien me dice, ¿no es cierto?, podría ser una buena alternativa. ¿Ya? Ahora, si la variabilidad es un poco mayor, porque, no sé, porque se transa, porque hay un mercado spot, qué sé yo, y la gente realmente compra más, compra menos, estoy un poquito más en problemas, digamos. ¿Ya? ¿Se le ocurre otro modelo que, siendo todavía determinista, podría ayudarnos en este caso? Porque a lo mejor tengo distintos valores, pues a lo mejor tengo el 100, 120, el 150, ¿ya? Y otros más entre medio. ¿Qué otra alternativa visualizan como rápida, así que uno podría hacer, que no fuera con el valor esperado? ¿El máximo? El máximo, ¿no es cierto? Claro, porque sería como el peor caso. O sea, ¿por qué no prepararse para, si yo identifico cuál es el que tiene la demanda más alta, y para la demanda más alta entonces estar preparado? Ya, alguno otro de sus compañeros, digamos, que nos diga, y si adoptamos lo que nos propone él, digamos, de tomar solamente el máximo. Imagínense que yo les puse peso a estos 10, no sé, 10 posibles valores, digamos, ¿eh? Y el máximo el máximo a lo mejor era 150, pero la probabilidad de que se dé, o el peso que le voy a dar a ese dato, es que a lo mejor se da con una probabilidad de 0.05, ¿ya? O con un peso de 0.05. ¿Cuál sería como el inconveniente de casarse con el peor valor? Una sobreproducción. Una sobreproducción, ¿no es cierto? O sea, si yo me voy al peor escenario, tengo sobreproducción. ¿Y en qué incurriríamos si yo fabriqué mucho más de lo que es necesario? Porque a lo mejor en realidad igual se dio el escenario promedio, ¿no? A lo mejor igual era 120 el promedio, yo me preparé para 150, y a lo mejor igual no se alejó mucho del promedio esta vez, digamos, ¿no? Y ese dato que yo puse era como un outsider, pero era para protegerme mucho. Pero ¿qué pasaría si tengo entonces sobreproducción en el contexto de un problema de producción? ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo entonces adopté esa decisión del 150 y tengo sobreproducción? ¿En qué costos incurriría? Incurre en ¿De costos de inventario? inventario, en pérdidas por caducación del producto, Por puede ser. ejemplo, ¿no es cierto? Podría quedar obsoleto, a lo mejor ese producto lo fabriqué, pero es perecible y para la semana siguiente ya no me sirve, como dice muy bien su compañero, ¿ya? Y si lo pudiera guardar, entonces a lo mejor también un costo de inventario, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora, ante estos distintos valores posibles, ¿ya? Existe en la optimización estocástica un tipo de modelo, no es el único porque hay dos grandes clases, ¿ya? Existe un tipo de modelo que se llama, ¿ya?, modelos con recurso. Y voy a explicar a qué se refiere la palabra recurso en este caso, digamos. No se refiere a un recurso escaso, se refiere al concepto como de a qué podríamos recurrir ante esta problemática que nos plantea, digamos, ¿qué hacer aquí? ¿Eh? ¿Qué hacemos aquí? Pues si en realidad aquí yo ya tengo muchos valores de demanda, ese modelo es absolutamente infactible, ¿qué hago? Digamos, entonces, hay una alternativa de la optimización estocástica que se llaman los modelos con recursos. ¿Ya? Y estos modelos con recursos lo que hacen en realidad es a qué podríamos como recurrir para hacer esto. ¿Ya? El punto es que, ¿ya?, el punto es que yo podría definir, ¿ya?, podríamos aquí definir una nueva variable. Primero lo voy a pensar así nomás, miren. Una nueva variable y que podría representar esta diferencia entre la demanda y lo que yo decidí producir. ¿Ya? Por supuesto que si yo hago eso, esta variable va a depender de cuál sea el valor de la demanda. ¿Ya? Así que aquí de nuevo tengo a lo mejor varios de estas variables, tantos como a lo mejor valores posibles yo me di. ¿Ya? Y entonces ahora lo que yo podría hacer es que a lo mejor podría tomar una decisión de producción y le doy un valor al X. Si yo observo la demanda, ¿ya?, y por ejemplo el valor del X quedó por debajo de la demanda, ¿ya?,
¿cuál sería el significado del Y? O sea, ¿qué es lo que representaría aquí, por ejemplo, un Y positivo? Sería que Si el faltaron X está por esas debajo de la unidades para... demanda. ¿Qué pasaría Si si, faltarían I sub S no es cierto? unidades para Le cumplir faltarían la demanda. unidades para satisfacer la demanda. Entonces, en ese caso, este sería como un faltante. ¿Ya? Y al revés, ¿no es cierto? También lo mismo. O sea, si esta variable Y sub S, está destacando ahí el colorcito del S también. Si esta Y sub S me diera entonces negativa, querría decir que el X es más grande que el D, y entonces ahí yo tendría, ¿no es cierto?, una sobreproducción, como me decían delante. ¿Ya? Pero esto, ¿qué es lo que representaría si entonces yo tenía una demanda a lo mejor de 150, pero yo fabriqué 180, ¿ya? Eso quedó negativo, pero esas 30 serían mi inventario. Entonces, en un caso podría ser el faltante y el otro podría ser el inventario. Entonces, lo que yo podría hacer sería como tratar de que esta diferencia, cuando yo defina el X, si tengo una sola solución de producción, porque no quiero una por cada escenario, porque sería, ¿para qué tener el óptimo frente a cada demanda? Si en realidad yo no sé ni cuál se va a dar, el plan de producción lo tengo que definir antes de saber cuál va a ser esa demanda, y en ese caso entonces podría tomar solo una decisión de producción, pero podría cuidar de que como esta diferencia tiene un significado concreto, en que a veces es faltante u otras veces es inventario, podría tratar de tomar una decisión de un X en que a lo mejor el valor esperado de esas discrepancias sea lo menor posible. Como acá una representa faltante y el otro representa inventario, podría tratar de que el costo de ese faltante o el costo de ese inventario, junto con el costo de producción que ya está puesto allá arriba, ¿ya? Sea como lo más pequeñito posible. Naturalmente los costos de faltante y de inventario no tienen por qué ser los mismos, entonces lo que vamos a hacer es separarlo con dos variables para identificar mejor, escribir este YS ahora. No sé si en las láminas tengo alguna otra notación, digamos, a lo mejor aquí también me casé con dos decisiones distintas, claro, le puse Y y Z, pero bueno, ¿ya? Aquí quizás esa no fue una buena letra, pero lo que voy a hacer ahora es que en realidad las voy a separar mejor. Voy a tomar entonces esta diferencia, por así decirlo, positiva o negativa. Cuando va a ser positiva yo la voy a representar aquí con una variable Y, ahora quizás con una Y más, no tan cursivo, digamos, ¿eh? Y aquí, y acá también, digamos, menos un Z, ¿ya? Entonces aquí voy a representar mi faltante, ¿ya? Como la red, voy a escribir el número real Y profe? antes, ahora como la diferencia de 2. Uy, Eso. sí, se nos fue la pizarrita aquí. Ya, déjeme ver qué puedo hacer. Pero eso es porque alguien está llamando al teléfono y esto está entonces aquí con una... Y ahí volvió. No sabía que pasaba eso. Si alguien llama, porque tengo la cámara puesta ahí del celular. Ya, entonces si alguien llama, esto desaparece ahí como imagen. Ya. Lo que yo decía es que ahora, como los faltantes del inventario pueden tener costos distintos, y es lo que viene ahora en el modelo, yo podría escribir este número real como la diferencia de 2 mayor o iguales que 0, ¿ya? Con este Y mayor o igual que 0, y con este Z también mayor o igual que 0. ¿Ya? Ambos mayor o iguales que 0. Pero en realidad va a ser 1 por cada uno. ¿Ya? Y a lo mejor entonces escribir esa diferencia que a veces es positiva, a veces es negativa, como tiene un significado concreto, un modelo con recursos es como el que ustedes ven en estas láminas. Que lo que yo digo es que ahora, como tengo estos L valores posibles, ¿ya? Lo que yo podría hacer es que esta diferencia va a dar origen a un inventario o a un faltante. Y si yo le pongo el costo aquí arriba y pongo el peso de cada uno de esos L posibles valores, yo podría definir un modelo que minimiza de nuevo los costos de producción más los costos esperados, ¿ya? Asociados a el inventario del faltante, al no poderla cumplir, digamos, en igualdad a la demanda, digamos. Y ahí como que están en juego todos los posibles valores, pero las discrepancias o el faltante o el inventario va a tener un costo asociado a una única decisión quizás de cuánto vamos a fabricar, porque hay que tomar solo una decisión de fabricar. Fabrico a lo mejor en la mañana, salgo a vender en la tarde, y en la tarde yo asumí que se podían dar L posibles valores, no sé cuál se va a dar, ¿ya? Pero yo modelé un poquito ese aspecto, que a lo mejor eran todos equiprobables, unos más pequeños, otros más grandes, pero lo que yo voy a decidir es que no va a ser el óptimo para ninguno de esos, pero va a ser una decisión de producción óptima en el sentido de, ante estas decisiones de lo que yo adopte, voy a tener más faltante o más inventario, pero
voy a tratar de que sea como un balance, digamos, mi decisión que tome en cuenta esto, y como hay algunos posibles valores que son más probables que otros, ¿ya? Podría, por ejemplo, preocuparme del valor esperado. Si hay varianza, también podría estar la varianza. Si han tenido curso a lo mejor de finanzas, también uno sabe que a veces hay decisiones que son muy aversas al riesgo, o el riesgo muy importante, uno puede agregar alguna medida de riesgo también, digamos, ¿eh? Como podría ser la varianza, pero también podría ser más elaboradas que eso, como el valor conditional value at risk, por ejemplo, si han visto algo en finanzas en eso. Así que esos modelos, digamos, ¿ya? Aquí hay variables de dos tipos. Una que como que se escogió, ¿ya? Como la de producción, por ejemplo, que es independiente de cuál sea el valor de ese parámetro, los tomo todos en cuenta, pero es independiente de cada uno en particular, y otros a lo mejor como las de inventario faltante que se ajustaron un poquito a esos valores, ¿ya? Así que esta es una clase de modelos un poquito distinta, ¿no es cierto? Pero permite, ¿ya? Uno tiene como un recurso al cual recurrir, digamos, en ese sentido la palabra recurso, para tratar de salvar la situación o para crear modelos, y eso va a ser parte del curso, en que yo les voy a enseñar cómo uno podría dar origen o modelar una situación de que a lo mejor extiendo un modelo determinista a uno de este tipo, ¿ya? Y en el caso particular, digamos, del modelo que les comentaba para hacer una partición del terreno, es que yo antes, por ejemplo, quería que ante un escenario yo tuviera una partición con un error, con una varianza relativa mayor o igual que alfa. Pero como ahora puedo tomar distintos sets de datos de lo que podría llegar a pasar en 3 meses más con esta propiedad del suelo, o con esta propiedad de los vegetales, yo como que ahora podría aceptar, ¿ya?, que en algunos escenarios esto me dé mayor o igual que alfa, pero en otros que a lo mejor no lo cumplo. Y entonces le tengo que restar un poquito. Pero conforme lo resto, pongo acá el valor esperado con un cierto costo castigando ese incumplimiento, ¿ya? Por supuesto que mientras más grande es el M, esto sería, mientras más grande es el M, claro, va a tratar de que todas sean muy parecidas al alfa, pero me iría como, si fuera muy grande, me iría como el peor caso. Pero si tomo un M relativamente razonable en función de lo que más o menos espero que sea la cantidad de zonas, voy a tratar de proveer una solución en que a lo mejor no todos son mayor o igual que el alfa, o sea, no todas las zonas son tan homogéneas como yo hubiese querido, o la partición tan homogénea como yo hubiese querido, pero así podría a lo mejor aceptar que algunas no cumplen con eso, pero lo cumplen de modo tal, o sea, las que no lo cumplen también voy a pagar un costo por ello, y ahí busco una solución, entonces, que igual provee una partición, y mi variable Q aquí es que me va a dar cuáles son las zonas que van a definir la partición, va a ser independiente de cuál sea este otro valor, y la variable SW juega como el rol del faltante del inventario, o sea, porque es un poco el mismo nomás, es como el faltante ante la varianza relativa, digamos, ¿ya? Y este modelo lo podríamos llamar perfectamente entonces también un modelo de optimización estocástica con recursos, ¿ya? Y también este se puso un poco complicado con algunas instancias más grandes, algunas se pudieron resolver con un solver, otras no, ¿ya? Y también las más grandes ya definitivamente había que hacer algo más algorítmico, y también se hizo en un trabajo, digamos, que apareció también recientemente publicado, digamos, ¿ya? Bien. Creo que esta segunda parte, digamos, ya un poquito más un poquito en línea con lo que es el curso, ¿ya? La idea es que igual abordemos algunos problemas, la idea es que también a lo mejor ustedes, si hay algunos áreas, ¿no es cierto?, o tipos de problemas que les interesa, en contextos como a lo mejor de eficiencia energética, en contextos a lo mejor de operaciones, o de distribución, ¿ya?, o de localización, a lo mejor también ustedes igual nos puedan quizás, eso va a ser parte del curso, ¿no es cierto?, que a lo mejor ustedes también puedan leer un trabajo, ¿ah?, entender claramente cómo aplicar estas metodologías, ¿ya? Y si en esos trabajos incluso hay técnicas algorítmicas, hasta poderlas resumir y explicarlas como parte de la comprensión, digamos, al término del mismo, o en alguna etapa intermedia del mismo, digamos, ¿eh? Pero el punto es que podría haber situaciones donde a lo mejor los antecedentes deterministas puedan ser insuficientes para representar adecuadamente el problema, y uno entonces quiere incorporar estos escenarios, o sea, como lo estábamos haciendo aquí, o sea, ya un solo valor no es representativo de esta situación, sino que a lo mejor tiene sentido ante esta variabilidad, ¿no es cierto?, quizás incorporar distintos valores y plantear un modelo como el de esas láminas anteriores, que daría entonces origen a un problema que cobra sentido, o sea, un problema con las variables X, que igual voy a tener un plan de producción, pero en función de esa decisión y de distintos valores de los parámetros, podría tener más faltante o menos inventario o más inventario, ¿ya?,
aquí es como uno u otro, ¿no? Obviamente, o esa diferencia positiva es negativa, y uno recoge la cantidad positiva y el otro la cantidad negativa, así que o es faltante o es inventario, ¿ya? Igual puedo llegar a formular un modelo, ¿ya? Y ese ejemplo ya define un modelito particular de optimización estocástica. Y entonces lo que yo tengo que hacer es mostrarle ejemplos, mostrarle cómo uno se le ocurre, cómo uno podría modelar esa situación, ¿ya? Y también entender si vale la pena hacer eso o no, ¿ya? Por ejemplo, es parte del curso también comentarles sobre eso. O sea, oiga, usted se está metiendo en estos modelos mucho más sofisticados y a lo mejor, ¿qué? A lo mejor ni siquiera vale la pena porque la solución óptima es más o menos la misma que la de un modelo determinista. Entonces, un poquito eso es como parte del curso, ¿ya? Y todavía si fuera insuficiente una resolución, el que pueda ser resuelto de alguna forma específica también lo es, porque también hay formas bien ad hoc a esta clase de problema en particular que uno podría considerar, ¿ya? Así que creo que esta segunda parte refleja un poquito también bien pues, lo que más o menos deberíamos apuntar. O sea, terminado este curso, un alumno debería entonces haber mejorado su comprensión de algunas otras herramientas a la hora de querer saber más sobre modelos de optimización, y que incluso si con un solver en particular eso no fuera suficiente para resolverlo, tener algunas herramientas, incluso algorítmicas, que les despierten un poquito entonces el interés por plantear también formas alternativas de resolución, bajo esta óptica que es la de algoritmos de optimización o técnicas algorítmicas de optimización. Así que creo que eso resume bien un poquito también, o motiva bien desde el punto de vista de una introducción, lo que podría ser un poco el curso, ¿eh? Y ustedes van a ir recorriéndolo, resolviendo, vamos a ir aprendiendo sobre software para modelar, ¿eh? Vamos a ir a aprender sobre esta clase de modelos, saber si vale la pena o no, identificar algunas particularidades de distintos tipos de modelos. No es lo mismo, por ejemplo, en un problema de planificación, si yo tengo a lo mejor esto también con periodos. Fíjense ustedes, una vez tiene periodos de planificación y tiene costo aquí, ¿ya? Y esa demanda ya no es a lo mejor una decisión de producción para cada uno. Y si ya uso los inventarios, también van a estar metidos los inventarios acá. Entonces, los modelos también pueden ser distintos. Y la forma en que yo modelo esta incertidumbre también. Así que hay distintas clases de modelos, etcétera, etcétera. Bien, pues jóvenes, miren, en esta segunda parte terminamos teniendo una hora, así que vino muy bien el haber hecho un recreo ahí entre medio, digamos, ¿eh? Y, ¿qué me dicen de esto de la hora, digamos? ¿Lo dejamos entonces? ¿Lo dejamos a las 17? Parecía ser esa una buena Sí, elección. profe. Sí, por favor. Ya, pues yo creo que eso también nos ayuda, pues nos ayuda a que algunos de ustedes se queden en el curso y no lo voten si es que también les parece que podría ser algo interesante, ¿ya? Y los iremos ahí acompañando con algunas actividades, haremos algunas tareas, con el uso de los software también la idea es poderlo complementar, ¿no es cierto? Y en particular creo que esa hora permitiría salvar un poquito su tope, por lo menos para uno de los grupos. Para el otro grupo, que por lo menos había de 2 alumnos que iban a tener de los 3 inscritos originalmente, que era uno de estos de evaluación de proyectos. Hay uno en que no tienen clase, pero ¿es ese o este sí tienen clase toda la semana? ¿Me comenta alguno de los que están en ese tope del No, no 11-12? tenemos clase, profe. Ah, ya. Entonces, ahí más bien la preocupación sería cómo atendemos en ese momento el que si tienes una prueba, ver si nos movemos y esa semana o una semana antes nos ponemos de acuerdo de cómo salvar la clase para no perjudicarle el todo, digamos. Profe, yo me comprometo y le aviso si nos colocan fechas de prueba ahí, le comento con anticipación. Perfecto, ya, pues entonces le agradecería eso igual. Profe. Esto de ir viendo un poquito los temas y recorriendo un poquito una base de datos, a ver si les informo a través del mismo aula el cómo empezar, digamos, a que cada uno de ustedes escoja un tema y decir, ya, yo este tema me gustaría poder leer este artículo, ya, porque en este artículo están, no sé, una problemática que a mí me interesa mucho, yo quiero hacer algo en finanzas, en mi memoria, quiero hacer algo en eficiencia energética, quiero hacer algo en operaciones, bueno, que ya aquí tomamos un artículo cada uno, ¿no es cierto? Y con las cosas que vayamos viendo durante el curso, digamos, ese tenga al final del mismo una clara comprensión, digamos, de los distintos detalles, ¿ya? Voy a ver si lo dejo muy abierto o si yo propongo un pool inicial de alternativas, digamos, ¿ya? Y quizás esa, con alguna presentación más adelante o
primero con algún pequeño video, quizás así como de ustedes, ya cada uno cuenta qué es lo que motivó ese problema y ya por qué trata y por qué lo eligió, digamos, ¿eh? Y ahí después subimos algunos de esos videos al curso o selecciono yo algunos que se vean como los más entretenidos, digamos. Así que por ahí iría el asunto, digamos, ¿m? Por ahí iría un poco el curso. Espero que esta clase introductoria les haya servido para tener más claridad sobre lo que vamos a hacer, ¿ya? Y también, bueno, sobre algunos aspectos administrativos como los que ya decidimos. Les escucho por si tienen alguno de ustedes algún comentario más, alguna inquietud más. Yo, profe, Por favor, Andrés. con el tope de desarrollo, también toma una evaluación del segundo certamen en julio, el mismo día. Eso ya lo sabe. Entonces, sí. Dieron la Sí, fecha yo esa y fecha es 27 de tentativa. julio. Esa fecha igual es tentativa, Andrés. Mire, fíjese que también después vemos que si en esa semana también están llenos de certámenes, bien puede ser que la corramos una semana después, porque si es un curso pequeñito también, fijar esa prueba el día, no sé, el 4, el 5 de agosto tampoco es tan terrible. Quizás adelantarla nos resulta un poco más complejo, pero postergarla, por ejemplo, podría que no, ¿ya? Creo que para eso también falta todavía y nos quedaría la primera semana de agosto. Si para todos ustedes termina siendo también esa una mejor fecha, la podríamos mover, por ejemplo. Ya, pero la idea de eso es verlo más cerca del Esa como momento. es la segunda, la podríamos mirar ahí, ¿ah? Porque también, pues imagínense que esa semana igual, todos los profes pusieron la prueba, la última de julio. Y si les acomoda cambiarla para cambiarla incluso al miércoles siguiente, que ya sea la primera de agosto, curso pequeño, ponerle sus notas en esa misma semana o incluso unos días después, dejándolos pendientes, no veo ninguna gravedad. Si es que los calendarios terminan siendo los que están definidos, digo. Ya, perfecto. Ahí lo vemos. Así que también Profe, pensemos que te daría esa facilidad. ¿dónde busco Sí, esos de investigaciones para leer? Eso ¿Me lo voy a recomiendan? pensar un poquito más. Voy a subirlo al aula más formalmente como una actividad y tengo como la opción de simplemente dar una base de datos, la biblioteca, de las de la biblioteca, les digo dónde estaría el link, y que algunas palabras claves aparezcan, ¿ya? Entonces, para que por lo menos, por ejemplo, esté presente el modelamiento estocástico, por ejemplo, como le vamos a poner atención a eso, sería ideal que en ese artículo ese tema estuviera presente, ¿ya? Y también, idealmente, a lo mejor que también estuviera presente alguna técnica de resolución de ese modelo. Entonces, o yo les subo una batería de, no sé, 30 artículos y ahí cada uno escoge el suyo, o preciso algunas cosas en la búsqueda que tendrían que hacer ustedes, pero la voy a guiar un poquito, así que espere mi evaluación complementaria número 1. Ya, muchas gracias. Profe, otra consulta respecto a tareas computacionales, ¿serían en grupo o qué? ¿O ya lo hicieron? Yo diría que estas las vamos a dejar de todos modos en parejas, ¿ya? Sí, en parejas, por lo menos ahí en grupos de A2. Y serían un par, no sé, un par, o si hay alguna más preliminar todavía, puede que sean 3, pero me haría la idea de que cuando mucho 3, y para trabajo entonces en grupos de A2. Ya, perfecto. Voy a cortar ya la grabación, creo, a menos que haya alguna otra pregunta, pero la grabación creo que la voy a cortar.